o ideas clave, o ideas principales, palabras clave, del tema en cuestión o de lo que se está comentando, debatiendo, ¿no? O en el caso de ser un libro, un documento, en el caso de ser consultar de un video, no sé, las ideas clave, ¿no? Y luego de ahí van sacando sus apuntes o notas de clase, ¿no? Entonces, por eso la nota corner se me hace la herramienta ideal o mejor para poder llevar este registro, ¿no? Y que la licenciada Michelle pueda ver, no, pues sí, más allá de que si asistieron todos o no, pues sí, ahí está la evidencia de, la, de la producción de la clase, ¿no? De la productividad de la clase, de la eficiencia de la clase, de la pertinencia de la clase, para ver si lo que el maestro habla tiene que ver con los temas, no sé, ella sabrá, ¿no? Entonces, bueno, ideas clave, apuntes a notas de clase, y al final de mis ideas clave y mis apuntes a notas de clase, hago hago mi resumen, ¿no? Por ejemplo, este tema fue de estudio financiero, ¿no? ¿Qué lleva un estudio financiero? Por ejemplo, aquí le puse, ¿por qué es importante un estudio financiero? ¿Cuáles son los 3 estados financieros fundamentales para elaborarlo? ¿Qué rubros integra el estado financiero o el estado de resultados? Y así. Y ya en mis apuntes puse, es vital porque permite establecer la información financiera más importante, estratégica para el control de los costos de una empresa, ¿no? Y al final ya mi resumen, ¿no? ¿De qué trató? ¿Cuál es la esencia del estado financiero? Por ejemplo, ahorita podremos hablar del neoliberalismo, educación en México, problemáticas, retos, desafíos, políticas educativas en la transferencia de políticas educativas, retos en la transferencia de políticas educativas de otros países a México, sobre todo la congruencia, si hay congruencia en las políticas educativas o no, o si se adaptan los contextos o no, o simplemente como es costumbre o como pasa coloquialmente, ¿no? Tal cual, estandarizada, como viene la propuesta de mejora educativa, se implementa sin hacer un diagnóstico, sin hacer un análisis, sin sensibilizar a la gente, sin hacer un estudio de cultura organizacional o para ver si la gente está dispuesta al cambio, etcétera, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna duda con respecto a eso. Maestro, lo vamos a entregar hoy, ¿verdad? Mm, es que no, puede ser hoy o mañana, o sea, también el chiste es que quede ahí la evidencia para que, bueno, el objetivo es que quede ahí la evidencia para que la licenciada Michelle, pues vea, ¿no? De hecho me habló y me lo pidió, ¿no? Entonces, ¿que dónde va? Le digo, pues en esto. Pero es que necesito, estamos viendo globalización y educación y vamos a empezar a ver neoliberalismo y transferencia. Digo, voy en la unidad 2 o 3, creo. Ok, dice, pero necesito que ponga una evidencia en la plataforma. Y yo como que, dice, no, pues una tarea especial. Digo, pero van a decir los maestros que va a hacer más tarea y no sé. Bueno, nada más así como que algo muy breve para ver en qué van, ¿no? Y usted le pone no sé, unidad 2.2.1 y ya, para yo ubicar. Ok, está bien. Entonces, bueno, quería comentarles eso antes de comenzar, ¿no? ¿Alguna duda, pregunta? ¿O comentario o sugerencia? ¿O quisieran que fuera otro tipo de evidencia? ¿No? ¿Nadie? ¿Todos de acuerdo? Yo, maestro, igual, bueno, la misma pregunta, bueno, hoy tomamos la clase y hacemos la nota, pero antes es para cuando tenemos que entregarla, maestro. Mm, pues antes de la siguiente clase mínimo, o sea, por ejemplo, si tienen tiempo ahorita, pues lo hacen ahorita, pero si no tienen clases, se les atraviesan otras actividades, pues lo hacen mañana y que a más tardar la evidencia ya esté el lunes, ¿no? Que creo que es cuando revisan plataforma, porque acuérdense que antes mandábamos evidencias o fotos y eso, pero ahora ya no, ahora ya se van a revisar plataforma, se van a revisar listas, se van a revisar actividades, todo eso, ¿no? Y yo Es le había decir, dicho, perdón que lo interrumpa, maestro. Es decir, ¿usted va a abrir la plataforma hasta el domingo o hasta el lunes? no, yo ahorita en cuanto termine la clase abro el espacio, paso lista, abro el espacio y ya pues, tienen el resto de la noche o el día de mañana, no sé, para que a más tardar el sábado ya esté arriba, o el lunes, que el lunes ya esté arriba, para que cuando consulten puedan ver eh, la licenciada Michelle, ¿no? Bueno, digo, claro, también yo no va a tener una evaluación, pero ella más que nada es la que necesita esa, como que evidencia extra. No sé si lo comentó con ustedes también para sus materias con sus estudiantes, no lo sé,
A mí me habló el sábado y pues me comentó eso, ¿no? Dije, bueno, pues, está bien, no tengo ningún problema, ¿no? Entonces lo negocio con los maestros, ¿no? Por eso les estoy avisando. Entonces, ¿sí quedamos así o proponen otra herramienta? Sí, está bien, maestro. De hecho, Sí. con otros profesores nos lo dejan así, tomamos la clase y tenemos toda una semana antes de la próxima clase para poder entregar la actividad. Ah, pues ahí está. Está bien, sí. Sí, está bien, maestro. Muy bien, muchas gracias. Entonces, vamos a empezar. Les mandé 3 videos a WhatsApp, no sé si ya los vieron. Si no los pueden ver ahorita, no hay bronca. Es como que... Perdón, Mande, maestro. ¿Qué pasó, maestro? perdón, Víctor? entonces sería hasta el jueves. Entonces sería hasta el jueves. Pues yo diría que a más tardar el lunes ya estuviera arriba, porque creo que los lunes revisan la plataforma, ¿no? Para ver cómo vamos. Hacen como que un récord, sacan como que un vaciado, hacen como una auditoría, pues, de la plataforma. Entonces, pues tienen que jueves, sábado, de jueves, viernes, sábado, tienen 3 días. No creo que haya problema. Una nota, Cornell, Ajá. se hace ¿Y qué? en media hora máximo. Pues lo que les decía, ¿Y qué? mande usted. ¿Qué tema vamos a ver hoy? Lo que es a lo que iba. Voy, ¿dónde está? Correcto. Perdón, entonces. Aquí está, mire. Es que es lo que me decía, mire. Aquí está mi plan de trabajo, ¿no? O avance programático, ¿no? Entonces vamos aquí, ¿no? El impacto de la globalización y el neoliberalismo en las políticas educativas. Entonces la unidad 2. Y luego vamos a ver si hoy alcanzamos a empezar o iniciar ya transferencias de las políticas educativas. Entonces lo voy a poner unidad 2, ¿no? ¿Y en qué punto voy, no? Ya aquí en el desglosado, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere ver la licenciada. Por ejemplo, aquí, ¿no? Ya vimos evolución de la política educativa, siglo XX, XXI, los niveles, eso ya, esto ya. Entonces vamos por acá. El estudio sistemático de la complejidad de la globalización, mundialización, internacionalización, impacto global general. Vamos por acá, la economía global. Ya, el papel de la educación en la formación de profesionales en el sistema neoliberal. Por eso ahorita quiero que analicemos específicamente el neoliberalismo y la globalización, su impacto, sus desafíos y sus retos, ya no en América Latina, ya en México. Entonces yo les voy a poner su tarea ahorita en cuanto termine la clase, 2 puntos, elaborar una nota Cornell de este tema, ¿no? Globalización, neoliberalismo y políticas educativas o transferencia de políticas educativas en México. ¿Sale? Y ya ahí me suben su actividad. Bueno, ahora sí. Maestro, de estas notas, Cornell, de hecho ya hay un ensayo, ¿no? El cual algunos ya hicimos y otros están haciendo de este tema. Sí, de hecho ya lo entregaron, o sea, ya la mayoría lo entregaron. Y ya vamos a empezar lo que es transferencia de políticas educativas. Pero pues tenemos que ver el neoliberalismo, la educación y la globalización en México para contextualizar. Y ahora sí ya asumir el rol de investigadores y leer un libro que tengo por aquí. Le preguntaba esto para saber si puedo utilizar la información de mi ensayo. Ah, sí. Okay. Sí, la puede complementar con la información de hoy. Por aquí tengo un libro. Gracias, maestro. Sí, maestra, de nada. Que se llama Transferencia y Transnacionalización y Transformación de las Políticas Educativas, de 1945 al 2018. Fue un simposium, y de ese simposium salió este documento, ¿no? Donde vienen propuestas de pues, modelos latinoamericanos de cómo han enfrentado el reto de la transnacionalización de las políticas educativas, ¿no? Empezando con el tema de transferencia y modernización educativa, el giro de lo transnacional al ámbito de la historia de la educación, ¿no? O sea, de lo regional o de la educación nacionalista que ya habíamos visto, vamos a la educación transnacional, a la educación global, internacional, neoliberal, ¿no? Y ahorita pues vamos a verlo, ¿no? Entonces, bueno, el tema de hoy es neoliberalismo, educación y globalización en México. Lo que vamos a abordar va a ser el modelo neoliberal. ¿Cuáles son los fines del neoliberalismo en México? ¿Qué es el proceso de globalización? Déjenlo abro más a ver si lo pueden ver mejor. ¿Qué es el proceso de globalización? ¿Y cuáles son las consecuencias del proceso de globalización?
así como el nuevo modelo económico en México que estamos viviendo hoy. No sé si se han preguntado qué pretende el gobierno de México, o qué es, o cómo se llama el modelo de México, porque pues Obrador dice, se acabó la oscura noche neoliberal. Ok, está bien. Habrá que ver si es cierto, ¿no? Ahí habría un buen debate, discusión, un buen análisis, una buena investigación, hasta una tesis, ¿no? ¿Realmente el gobierno de México de hoy, 2021, o la cuarta transformación, como le han llamado, está proponiendo un cambio radical en el sistema educativo, en el sistema electoral, en el sistema político, en el sistema económico, etcétera? ¿O simplemente es una simulación, ¿no? Hay muchos que le llaman la cuarta simulación, la cuarta deformación, etcétera. Bueno, entonces, yo investigando, encontré que el nuevo modelo económico de México, según periodistas, analistas, investigadores, maestros, docentes, catedráticos, se llama neodesarrollismo. Entonces vamos a ir viendo, ¿no? Históricamente, ¿qué onda con esto? Uy, espérame. Se trabó. Espérame. Pues aquí. Ay, no avanza. ¿Ahora? De las TICs. Modelo neoliberal. Es la política económica, tiene su origen en el liberalismo clásico, por eso les expliqué lo anterior, porque dije, pues voy a empezar el neoliberalismo, espérame, primero, ¿qué es el liberalismo? ¿Qué es la economía? ¿Qué modelos de desarrollo económico tenemos? O crecimiento económico, porque no es lo mismo el crecimiento que el desarrollo económico. El maestro José Silvestre Méndez, en su libro Economía o Fundamentos de Economía para la Gestión de la Sociedad del Conocimiento, dice, crecimiento es crecen números, estadísticas, Producto Interno Bruto y lo que gustes, ¿no? Pero realmente no se ve reflejado en los bolsillos de la gente. Un desarrollo económico, se ven mejores servicios de salud, mejores servicios públicos, menor inseguridad, mayor acceso a alimentos, mayor acceso a vivienda digna, por decirlo, ¿no? Como lo veíamos, ¿no? Y es lo que les comentaba, que según la OCDE y algunos otros organismos internacionales, ya no se iba a medir el desarrollo económico por medio del PIB, sino por los índices de felicidad. Entonces, bueno, a ver, una pregunta. No, quiero entrar una maestra. Okay, entonces, bueno, liberalismo clásico se caracteriza por la defensa del libre mercado y la limitación del Estado en los asuntos económicos. La principal característica del neoliberalismo es el adelgazamiento del Estado. Les repito, que el Estado no intervenga o intervenga lo menos posible en la administración de los recursos, con lo cual el Estado pierde soberanía. No solo el mexicano, cualquier Estado. La chamba o la labor del gobierno solamente es dar seguridad y garantizar como que haya paz y tranquilidad para que las inversiones puedan venir, ¿no? Pero los sectores estratégicos, ahorita lo vamos a ver con las reformas estructurales, son entregados a intereses transnacionales. Por eso el concepto es transnacionalización de las políticas públicas, que después lo tenemos que aterrizar a la transnacionalización de las políticas educativas, que es un tema, pues digamos, relativamente nuevo. No hay mucho material de investigación o bibliografía o fuentes de información, y pues es más de analizar simposios, conferencias, talleres, debates, ¿no? Que hubo mucho de eso en el debate que hicieron organismos de educación en México, como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, que ahorita la van a ver, que hicieron ver todas las contras de la reforma educativa peñanietista o del gobierno anterior, ¿no? Entonces, bueno, el neoliberalismo es una consecuencia del proceso de globalización y de la caída del bloque socialista en la década de los años 80. ¿Cuáles son los síntomas del neoliberalismo? Hay una política antisindical, es la desaparición de los sindicatos. Ahorita, si se están dando cuenta, está habiendo un cambio, ¿no? Ahorita el gobierno de México está tratando o dejando nuevamente en una democracia o intento de democracia, que los sindicatos se vuelvan a agrupar, que los sindicatos vuelvan a cobrar fuerza, cosa que no pasaba en el sexenio anterior, ni en el, bueno, más de 32 años, ahorita lo van a ver. Fomento del desempleo. De por sí ya había desempleo en México. Veníamos de un problema de rezago de empleo, y luego viene la pandemia y baja cortinas y cierra las escuelas y manda a la gente a estudiar en casa, y tienen que tener internet, computadora y luz, pero
pues si se quedan desempleados, ¿con qué o de dónde van a pagar la luz? Entonces, sí es un gran problema. Otro, cierre de instituciones de seguridad social, privatización del sector salud, que era uno de los objetivos del régimen anterior, ¿no? Por eso ahorita lo del IMSS Bienestar, o se cambió el Seguro Popular por el proyecto de programa de bienestar o salud y bienestar, ¿no? Baja del salario real, que aquí hay algo así bien controversial, y debatía yo con mi esposa que es contadora en la mañana, o sea, si está bien, qué bueno que actualmente el salario o la UMA, unidad monetaria mínima de pago a un obrero común, a un trabajador, un empleado común, sea de 140 pesos, ¿no? Pero eso también le va a pegar a la inflación porque va a disparar los precios de la canasta básica. ¿Por qué? Por simple economía capitalista. Si el oferente o el productor o el fabricante o el señor de la tienda o el dueño de Bimbo o el dueño de Sabritas o el dueño de los refrescos ven que ganas más, pues lógicamente te van a subir los productos, ¿no? También el pollo, el huevo, ¿no? Por ejemplo, ahorita el pollo pues ya está casi entre 70 y 100 pesos, digo, está carísimo. Un kilo de huevo está en, ¿qué te gusta? 32, 35 pesos, pues está carísimo. Entonces, bueno, se sacrifica a las mayorías, se enriquece una minoría, se pierde soberanía y hay falta de perspectivas en crecimiento económico, ¿no? Dice aquí, si a esto le suman que la reforma lesiona los derechos de los maestros y le suman el caso Gordillo y le suman que afecta la gratuidad de la educación y le suman lo cuadrado de los neoliberales, el resultado es, se multiplica la protesta social. Correcto. Principales cambios que se implementaron en nuestro país a raíz de la aplicación de las políticas neoliberales. Se restringió la participación o intervención del Estado en los asuntos económicos. Por eso todas las políticas o reformas que tenía que implementar México, sea en materia educativa, de salud, de vivienda, de manejo de energías, de manejo de programas de trabajo, etcétera, tenían que venir supeditadas y tenían que venir aprobadas por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, que es una de las principales organizaciones de transnacionalización de políticas públicas en México, por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Interamericano de Desarrollo, por el Banco Mundial. Entonces, bueno, por ejemplo, se aplica un programa de privatización de empresas públicas. El ejemplo más grande, Telmex. Carlos Salinas de Gortari quiebra la industria de las telecomunicaciones en México y le entrega a Teléfonos de México, que antes era una empresa pública, a su tocayo Carlos Slim Elu, y bueno, de ahí él amasa su riqueza y su fortuna y se convierte, según Forbes o la revista Forbes, en uno de los 20 empresarios más grandes del país. Se reduce el gasto público, se limita la inversión en el sector social y en los subsidios del Estado. Recordaremos históricamente que en las generaciones, como decía el maestro Víctor, de los 80 para atrás, se le quitó el subsidio a la luz, el subsidio a la tortilla, se desapareció con azúcar, se desaparecieron los petrobonos, todo eso, ¿no? Entonces, bueno, a eso se refiere. Se limita el proteccionismo al reducir los impuestos a las importaciones y abrir las fronteras a las empresas y capitales extranjeros. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte de 1994, que recordarán ustedes que por acá se inaugura el Tratado de Libre Comercio de 1994 y por otro lado en Chiapas se levanta el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Que ahorita con ese Ejército Zapatista de Liberación Nacional pues ya no se sabe como que muy bien qué onda, ¿no? Porque a veces se vende al mejor postor. Antes sí como que era una lucha digna, campesina, indígena, zapatista, como lo decía. Pero ahora ya no, o sea, simplemente la hermana de Guillén, no tan me acuerdo de su nombre, pero del subcomandante Marcos, muchas veces ha sido candidateada por el Revolucionario Institucional a puestos de elección popular. Entonces, así como que, o sea, o estás en contra del sistema, o lo vas a armonizar, o vas a ser parte de él, ¿no? Entonces, se fomenta la inversión del capital privado para el desarrollo de la industria, el campo y las telecomunicaciones. Se privatiza la industria. Yo me acuerdo que se llamaba Secretaría del Comercio y Fomento Industrial, y de buenas a primeras en el sexenio de el PAN,
creo que, o más atrás, se le cambió por el nombre de Secretaría de Economía, ¿no? Y a la fecha quedó. El campo, pues prácticamente, el campo, la otra vez, bueno, a ver, déjenles enseño. ¿Será negocio invertir en el campo? ¿Ustedes creen que sea negocio invertir en el campo mexicano? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? ¿Qué creen ustedes? ¿Será negocio invertir en el campo o será rentable invertir en el campo? Yo participo, profe. Dígame, maestro Eduardo. Yo creo que sí, tanto para el, ¿cómo se llama? Productor, para el que siembra, porque se abren, pues obviamente, plazas, ¿no? En el campo. Y también se abre ahí para el mercado, ya sea local, en la misma zona donde se esté sembrando, cosechando, como para el mismo país, ¿no? Ya no habría tanto eso de estar pagando aranceles y de traer fruta, verdura de otro país cuando la podemos producir aquí mismo. Claro. No es negocio, pero sí tiene un costo social que vale la pena. No es negocio porque hicimos es lo que les quería enseñar ahorita, un cálculo de números, de cosas que se hacen desde el punto de vista contable financiero, hacer una inversión a largo plazo y traerla al valor presente actual, y nos da un valor actual neto negativo. O sea, a largo plazo no es negocio. Maestro, No, yo creo que le conviene a los empresarios, ¿no? A los que están invirtiendo, a los que están comprando para exportar eso, porque recordemos que hay terceras personas que compran esas cosechas y tienen todo el poder y el capital para exportarlas y que nos regresen más caras enlatadas, ¿no? Es negocio para ellos, para las transnacionales, pero no para propiamente para el campesino. exactamente, maestra Carmen. El campesino lo hace como un costo social. El campesino lo hace para tener que comer durante un año. Para eso siembra maíz. Pero si llega Monsanto, por ejemplo, y transgeniza o modifica genéticamente el maíz, pues baja los costos de producción. Y al vender su minza, su maseca en las tortillas que comemos diariamente, pues maximiza sus ganancias. Pero una repercusión de costo social es que a la larga pues nos va a dar cáncer, ¿no? Y eso fue lo que pasó con el campo mexicano con la entrada del Tratado de Libre Comercio. En Estados Unidos les daban todo el apoyo al agro o al campo norteamericano, mientras que en México le quitaban los subsidios. En México, para poder producir o cosechar, tenía yo una yunta de bueyes, y en Estados Unidos tenían un tractor, o sea, tenían más infraestructura, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, esos son los rezagos o los estragos del neoliberalismo, por ejemplo, en el campo. En las telecomunicaciones también. Los Teléfonos de México era un sector público. ¿En qué momento se privatizó? Para el sexenio de 1982-1988, Miguel de la Madrid Hurtado comienza con una economía orientada al mercado internacional. Él empieza a abrir las fronteras, ya que se ve como única salida la recesión y estancamiento de la actividad productiva, etapa que se caracteriza por hiperinflación, o sea, los precios se fueron al cielo, y considerada como una década perdida producida por una crisis de la deuda externa y del petróleo, ¿no? La crisis del petróleo que le dejó Portillo y Echeverría. Con la introducción del neoliberalismo como modelo económico de México, el Estado perdió industrias importantes. Una de ellas es Telmex. Esta industria, a pesar de estar manejada por el gobierno, es sostenida por particulares. El transporte público en la actualidad es llevado por particulares. También el Estado pierde fuerza día a día con respecto a los aspectos económicos del país por la privatización de la Ruta 100, no sé si se acuerden. Ahí empezaron con la privatización de la Ruta 100. Y si no vamos tan lejos, pues ¿quién financió el Mexibus o el Mexipuerto? Pues Carlos Slim. ¿Quién financió Plaza Jardín allá en esa? Pues Carlos Slim. Entonces, así es como se empieza la privatización o la neoliberalización de los sectores estratégicos de una nación. Ya con Salinas de Gortari, pues prácticamente fue el boom del neoliberalismo con el Tratado de Libre Comercio. Abrió los mercados para la importación y la exportación de productos de México, Estados Unidos y Canadá, pero enterró el campo. Y Ernesto Zedillo pues tuvo que pagar la factura económica
con la devaluación de los 3 ceros, ¿no? Este presidente continuó con el proceso de desmantelar las empresas públicas y devaluó nuestra moneda en un 500%. Eso fue lo que representó el quitarle 3 ceros a la moneda mexicana. ¿Y qué nos dijeron a los mexicanos? No, pues es para que no te hagas bolas con tantos ceros. Pero no saber realmente la pérdida de poder adquisitivo del dinero en aquellos tiempos. Hay por ahí una película que si pueden ver en algún momento para divertirse, disfrutar y darse una cruda de realismo mexicano neoliberal, se llama Tequila, el efecto tequila. Cada que hay una crisis económica por un fenómeno político, económico, social, de salud, ¿no? Por ejemplo, ahorita el efecto COVID o el efecto coronavirus, que es lo que nos está tocando vivir. En algún momento la crisis económica sedillista se llamó efecto tequila, la crisis económica brasileña efecto samba, la crisis económica argentina efecto tango, y así, ¿no? Entonces, bueno, le quita 3 ceros, crea un nuevo peso, a este se le llamó efecto tequila, provocó el exceso de especulación en mercados financieros. Y fíjense, Ernesto Zedillo se da cuenta que los bancos saquean a la nación por su exceso de especulación de capitales extranjeros. Y a pesar de haber saqueado la nación con el exceso de especulación, les dio dinero para que no se quebraran, y pasó esa deuda como una deuda o factura al pueblo de México, a lo cual se le llamó primero FOBAPROA, Fondo de Protección al Ahorro Bancario, y luego IPAB, Instituto de Protección al Ahorro Bancario. Otra cosa que se privatizó fue las pensiones. Dijeron que el IMSS estaba quebrado, que ya no funcionaba, que ya no servía. Crearon esto que hoy conocemos como las AFORES, Administradoras de Fondo para el Retiro, y hicieron un super negociazo. Yo me acuerdo que en aquellos tiempos, antes de ser maestro, era promotor de Afore. Todo el mundo quería ser promotor de Afore, porque se cobraban grandes comisiones por afiliar a la gente, ¿no? Claro, ahí entra la cuestión también de la moral, de la ética, ¿no? Por eso me salí. Este modelo, que hasta el sexenio del presidente Ernesto Zedillo pretendía reducir el gasto público, combatir a la inflación, la estabilidad financiera y el fortalecimiento del ahorro interno, se propuso reemplazar el Estado obeso y sustituirlo por uno fuerte y eficiente. En adelante, el empresariado nacional sería el encargado de reactivar y llevar a cabo el nuevo impulso económico del país. Esta reorientación consolidó la posición del gobierno para una radical apertura comercial y el establecimiento del Tratado de Integración Económica con los Estados Unidos y Canadá. Y de aquí, para el real, ¿no? Dijeran por ahí. Tratados de libre comercio con APEC, con Latinoamérica, con Asia-Pacífico, con Europa, con Alemania, y así, ¿no? Se fueron generando. Creo que el sexenio de Fox fue el sexenio en el cual más tratados de libre comercio se hicieron con el resto del mundo, ¿no? Pero la factura política y la factura económico-social fue muy grande, que se tuvo que pagar, porque durante el sexenio de el PAN, de Vicente Fox y de Calderón, fue donde más se empoderó a la clase empresarial. ¿Y por qué no? También al narco, a los grupos delictivos, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Vicente Fox Quesada fue el primer presidente que el PAN sacó al PRI, supuestamente él dijo que sacaba al PRI de los Pinos, ¿no? Por la puerta de atrás, pero luego los volvió a meter por la puerta de adelante, ¿no? En las famosas alianzas. Como si fuera una empresa, administró el país como si fuera una empresa privada, incluso mandó a hacer su logo, ¿no? Mochó el águila o el símbolo patrio de la águila mexicana y la mochó y la estilizó como una F, ¿no? Hizo muchas reformas que solamente beneficiaron a las grandes élites empresariales, ¿no? Lo que en algún momento se conocería como oligarquías financieras. Bueno, llevó a cabo reformas fiscales y políticas que le permitieron a su esposa Marta Sagún y a sus hijos saquear descaradamente las ganancias petroleras. De hecho, por ahí hay un libro que se llama La Jefa, ahorita no me acuerdo de la autora, donde dice que realmente quien gobernaba en esos momentos el país, pues era Marta Sagún, como que Vicente Fox nada más daba como que la cara, porque realmente Marta Sagún era la que tenía los contactos con las élites empresariales, ¿no? O grupos empresariales. ¿Qué pasó? Saqueó Pemex con grandes ganancias petroleras, el Pemex Gate. Simpatizó con las políticas de la ultraderecha mexicana o de un grupo de facto conocido como el Yunque, dentro de las sectas políticas que conocemos, ¿no? Hablando y retomando aquí los temas de fanatización o de adoctrinamiento, el Yunque adoctrinaba estudiantes de escuelas universitarias privadas
como la Universidad de Guadalajara, de los Tecos de Guadalajara, y también el TEC de Monterrey, ¿no? Entonces, bueno, el gobierno de Estados Unidos tuvo una gran cercanía con el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica y pues se alejó de los gobiernos latinoamericanos. No sé si se acuerdan del famoso come si te vas, ¿no? Que le dijo a Fidel, ok, sí, ven, pero nada más comes y no quiero que hables con el presidente de Estados Unidos y te vas, ¿no? Porque quiero evitar roces ahí problemáticas. Corrió de una cumbre internacional en México al presidente de Cuba, Fidel Castro, el famoso come si te vas, pretendió imponer el IVA, fíjense nada más, qué aberración. Esto a mí sí me causó mucho dolor en su momento y sí lo contraataqué o lo critiqué bastante. O sea, de por sí el pueblo de México no lee y todavía le pones impuestos a libros. De por sí el pueblo no tiene comida y todavía le pones impuestos a alimentos. De por sí el pueblo no tiene acceso a servicios de salud dignos y todavía le pones, le quieres o le pretendes poner IVA a medicamentos. Afortunadamente esa reforma no pasó, ¿no? Le dio mucho poder a la Iglesia Católica, las famosas visitas del Papa a México, que hasta el día de hoy no hemos visto, y ojalá no las veamos. Creo que Obrador, para no meterse en broncas y no llevarse una dura crítica, porque en sexenios anteriores esto sí muy criticado, que se manejaba como la caja china el hecho de la visita del Papa. Cuando México tenía un problema muy grande, que ya no se podía ocultar con cajas chinas, con chupacabras, con casos Paulet y así, secuestros de niñitas, nada, que venga el Papa. Y como México es súper católico, apostólico y romano, pues se olvidaba de los problemas sociales, políticos y económicos de la nación, y ahí vino el Papa y todo, ¿no? Pues fue la que nos aplicaron aquí en Ecatepec, ¿no? Hasta le pusieron una estatua allá por las Américas, y bueno, ok. Y Obrador, yo creo, nada más mandó a su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, pero hasta ahorita el Papa no ha venido a México y ni quiero que venga, porque cuando viene, pues gasta millones del erario público, ¿no? Le dio mucho poder a la Iglesia Católica durante su sexenio y financió visitas millonarias del Papa. Felipe Calderón llegó al poder por un fraude electoral a Obrador, candidato del PRD en aquel tiempo, porque después se resquebrajarían. Militarizó al país para combatir el narcotráfico, convirtiendo a México en un baño de sangre. Hasta por ahí salió un movimiento llamado No Más Sangre, ya basta. Creó la Policía Federal Preventiva y la Agencia Federal de Investigación, que a la larga pues terminaron corrompiéndose y haciendo vínculos con grupos delictivos, cárteles de la droga y eso. Que ese es el peligro que tiene la Guardia Nacional, ¿no? Que no se corrompa y que no se convierta en una PFP o AFI, ¿no? Que al final fueron infiltrados por grupos delictivos, continuó con el saqueo descarado de las finanzas de petróleos mexicanos, iniciando su privatización. Anabel Hernández escribió un libro por ahí llamado Las mangas azules, manos limpias, algo así, porque cuando andaba en campaña Calderón, hablaba y decía que traía las manos limpias, ¿no? Que no era corrupto, no robaba, no sé qué tanto. Y luego nomás habló de eso y Anabel Hernández luego sacó ese libro y dijo, a ver, traes un rollo del Pemex Gay, de Fox, traes un rollo de saqueo, de privatización, del sector energético, y pues no estás tan limpio, ¿no? Entonces, bueno, durante su sexenio, él fue el que empezó a empujar las negociaciones para la famosa reforma energética que después Peña Nieto consolidaría, ¿no? Junto con otras 11 que ahorita vamos a ver. Durante su sexenio hubo incremento en el negocio de guarderías infantiles, pero por ahí hubo un caso de un incendio, ¿no? En guarderías de Sonora o la zona del norte, la famosa guardería ABC. Ajá. Exacto. Se hizo famoso por ser una persona por el gusto a la bebida y tomar decisiones bajo sus influjos. Enrique Peña Nieto llegó al poder por medio de un segundo fraude electoral a Obrador y le ayuda para llegar al poder Televisa y Soriana, comprando conciencias con tarjetas de despensas. También por ahí hubo un proyecto llamado Monex, ¿no? Que eran monederos electrónicos para que no se viera tan descarado el reparto de dinero en las casillas o fuera de las casillas. Una vez que tomabas, enseñabas tu foto de tu celular de que votaste por el RIP, ¿cómo se llama? Te daban tu tarjeta electrónica. Creo que decían, dependiendo, ¿no? Si fuiste operador, si fuiste votante nada más, si te infiltraste en el ¿cómo se llaman estos cuates? En los funcionarios electorales que se ponen en casilla, te daban de 500 hasta
1,500 pesos, ¿no? Es una bicoca prácticamente por vender tu voto, pero pues bueno. Durante su sexenio se dio la desaparición de las 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, que ahorita vamos a ver cómo estuvo eso, porque hubo muchas versiones. Anabel Hernández también es un libro llamado La Noche de Iguala. También creó una serie de reformas estructurales en alianza con partidos políticos que afectaron significativamente a diversos sectores de la población. La reforma laboral, la reforma educativa, la reforma energética, electoral, fiscal, financiera, salud, etcétera. Los escándalos más sonados por actos de corrupción en su sexenio fueron la Casa Blanca y Odebrecht, que hasta ahí fue hegemónico el que le dijo a Angélica Rivera, alias La Gaviota: sal y di que ese dinero salió del fruto de tu trabajo como actriz de Televisa. Y ahí trascendió que Thalía, que creo que ha sido la mejor actriz, mejor pagada de Grupo Televisa, dijo: no, espérate, el contrato más millonario por telenovelas y ese rollo me lo llevé yo, por las Marías, ¿no? María Mercedes, la del barrio y no sé qué tanto, ¿no? Entonces, bueno, el Pacto por México, ¿qué fue eso? Jesús Ortega, dirigente del PRD, José Murat, dirigente del PRI, papá del actual gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, que ahorita anda muy cercano a Obrador, y pues como que eso ya no me está gustando. Gustavo Madero, dirigente del PAN, y el presidente Enrique Peña Nieto se reúnen para la aprobación de las controversiales reformas estructurales, lo cual en la práctica se igualó a un matrimonio de común acuerdo entre los principales partidos de élite dominante, con recompensas diferenciadas como, para el priismo, rescatar la figura presidencial como la única capaz de realizar convenios políticos. Los panistas intentaban salvar algo de su reputación después de la debacle posterior a haber sido gobierno y el lastre de la guerra contra el narco, en su docenio foxista y calderonista, y la pérdida de credibilidad. Y los perredistas, pues, en su oportunismo político, requerían oxígeno puro en la escena nacional después de su ruptura con Obrador, que era por mucho su principal imán electoral. Reformas estructurales. Esto es lo oficial, lo que encontré en la página del Gobierno de México de Peña Nieto. Ahorita vamos a ver realmente qué significó esto. Reforma energética. Garantizar el abasto a precios competitivos de energéticos como el petróleo, la luz, el gas natural, al mismo tiempo modernizar estos importantes sectores para detonar la inversión, crecimiento económico y creación de empleos. Ok, sí, en la política está bien, en el discurso, pero realmente la reforma energética entregaba y privatizaba la soberanía nacional, entregando la administración de recursos tan importantes como el petróleo, como la energía eléctrica y como la privatización del uranio. En México hay vetas de uranio muy importantes, entonces hay grupos indígenas que las protegen, por eso el mito ese del Don Goyo, que va a ser explosión, pero no se van los grupos indígenas, porque saben que si se van, puede llegar alguien y se clava el uranio, y ese uranio llega a Estados Unidos y lo convierte en armas de alto calibre, ¿no? Claro, antes no sabíamos que iban a desarrollar un arma viral, ¿no? Como el COVID, en fin, pero bueno. Reforma en materia de competencia económica, regular la relación entre las empresas para asegurar una sana competencia que se traduzca en mayor variedad de productos, servicios o mejores precios. En México hay una ley antioligopolios y antimonopolios. Estas reformas violaban esa ley. Reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Era el famoso que yo le llamé, o mucha gente le llamó el triple play, y a la fecha pues, seguimos pagando, ¿no? ¿Quieres servicios de telecomunicación? Tienes que tener a forciori telefonía celular, cable, telefonía doméstica e internet. Si no por separado, no te contrato. Llámese como se llame la compañía, ¿no? Entonces, ese super negocio vía Carlos Slim con Telmex, Telcel, y vía Emilio Azcárraga con Grupo Televisa y pues la empresa que hoy se llama Easy, fue entregado, ¿no? Y a la fecha México sigue teniendo el internet más caro de América Latina, ¿no? Entonces, bueno, se nos metió también el rollo de acabar con la televisión analógica, y a todo el mundo nos obligaron a comprar una televisión de plasma, Smart TV, todo ese rollo, ¿no? Entrar a la modernización de medios de telecomunicación. Según esta reforma, pretendía fomentar una competencia efectiva en televisión, radio, telefonía, internet. Lo único bueno que le vi a esta reforma y que sí me gustó fue que te dio mayor oferta de canales televisivos, ¿no? Porque antes nomás teníamos que chutar Televisa y TV Azteca y ya, párale de contar. Si acaso el 11, ¿no? Y como que en el 11 podías tener variedad. Pero ahora no, ya tienes más canales, ¿no? Lo que sí no se vale, y se me hace una gandalle, que vas, por ejemplo, con una compañía de internet y te dice, sale, te doy cable, pero en el cable te incluyen los canales abiertos. O sea,
no, eso es como que se me hace un fraude, la verdad, no sé qué piensen ustedes. Se pretendía supuestamente reducir la brecha digital, brecha que jamás se redujo, porque ahorita la pandemia vino a descubrir esta transota, ¿no? Oye, pues si Peña Nieto les dio internet a los mexicanos, les puso un programa llamado México Conectado, les regaló tablets, entonces, ¿qué pasó ahí con eso? Les regaló televisiones, ¿no? En las campañas electorales. Reforma hacendaria, incrementa de manera justa la recaudación para que el Estado pueda atender las necesidades prioritarias, ¿no? Aumentó las condonaciones a grupos empresariales. Por eso ahorita están tan enojados grupos como Bimbo, Televisa, TV Azteca, Cruz Azul Hidalgo, entre muchos otros, porque les están haciendo pagar lo que realmente deben de pagar, ¿no? Hacienda les está haciendo pagar y les está haciendo retroactivas el exceso de condonaciones. Muchos dicen que eso es ilegal, que es una venganza, no sé, pero bueno. Reforma financiera, crea las condiciones para que los hogares y las empresas en México cuenten con más crédito y más barato. No es cierto. La reforma financiera, si le debías al banco y no le pagabas, te podían embargar sin ningún documento previo. Reforma laboral, pues el famoso outsourcing, que ahorita está tan comentado y tan a debate. Supuestamente flexibilizaba el mercado de trabajo, estimulando la formalidad y facilitando que más jóvenes y mujeres puedan desarrollarse profesionalmente. Sí, por outsourcing, ¿no? O sea, te contrato, te pago un sueldo determinado, pero no hay prestaciones sociales. Reforma educativa, que es la que nos interesa, garantizó el ejercicio del derecho de los niños y jóvenes a una educación integral, incluyente y de calidad que les proporcione herramientas para triunfar en un mundo globalizado, ¿no? O sea, fuera de la globalización no puedes triunfar. En un mundo comunista o alternativo no puedes triunfar. Eduardo de Río escribió una obra así como que para explicarle al público en general, que no los maestros, porque los maestros y maestras tenían clara que esa reforma era en contra de ellos, qué onda con la disque reforma educativa, ¿no? La nueva ley de amparo fortalecía el mecanismo más eficaz para evitar o corregir los abusos de los poderes públicos. A la fecha, desgraciadamente, pues sigues yendo al Ministerio Público y antes de que te tomen tu declaración, ponte la del Puebla y para agilizar trámites, ¿no? Código Nacional de Procedimientos Penales, garantizar que todos seamos juzgados con los mismos procedimientos, sin importar el lugar del país en el que nos encontremos. Reforma política electoral. Consolida una democracia de resultados al promover una mayor colaboración entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, fomentar la participación ciudadana y brindar mayor certidumbre, equidad y transparencia a los comicios. Aquí prácticamente lo que buscaban es que la reforma política, pues, afianzar ese pacto por México, ¿no? Ese pacto tras bambalinas que hoy, pues ya se descaró, ya se quitó la máscara, como dijeron por ahí, ya va Alianza por México, PRI, PAN, PRD, contra Juntos Haremos Historia, Verde, que no sé qué demonios hace ahí, PT, y Movimiento Regeneración Nacional, ¿no? Entonces, a ver cómo se ponen los cocolazos a mediados de año, ¿no? Porque hay elecciones, tanto de diputados, tanto de senadores, etcétera. Reforma en materia de transparencia, otorga la autonomía constitucional al IFAI y aumenta sus facultades, facilita la evaluación del trabajo de los servidores públicos y fomenta la rendición de cuentas, ¿no? Ahorita hay un debate porque el presidente quiere quitar a los organismos autónomos, porque dice que es un exceso de burocracia. Habrá que ver. El IFAI nace con Fox, un instituto de acceso a la información pública, y él pensó que la gente o el pueblo de México no iba a pedir ¿cómo se llama? No iba a pedir cuentas, y resulta que la gente empezó a consultar, y resulta que se encontraron el Pemex Gate, el Toalla Gate, y que se gastaban un billetote en un buen de cosas, ¿no? Entonces, pues sí, a lo mejor el IFAI sí sería bueno, pero hay otros organismos que hacen la misma labor que otro, y es un exceso de burocracia. Habría que hacer, antes de cortar cabezas o cortar institutos supuestamente autónomas, a rajatabla, habría que hacer un análisis de cada uno de ellos, ¿no? El Mexican Moment. La revista The Economist y el periódico New York Times elogiaron a Peña Nieto y manifestaron que bajo su conducción la nación mexicana atravesaba un excelente momento. De forma coloquial utilizada esta expresión para dar su apoyo al régimen priista, que cumplía cabalmente las normas neoliberales y globales ordenadas desde organismos económicos como el FMI, la OCDE y el Banco Mundial. Mexicanos primero, está interesante. Una vez que el régimen sintió que habría la mínima oposición a sus reformas estructurales, entre ellas la educativa,
por el dichoso pacto político y económico, el sector privado, mediante el empresario Claudio X González, presidente de Mexicanos Primero, le exigió al Estado mexicano recuperar la rectoría sobre la educación. De hecho, Mexicanos Primero es el principal promotor, o fue el que logró la alianza entre estos tres grupos políticos, ¿no? PAN, PRI y PRD, ¿no? Entonces, ¿es alianza por México o es alianza por Claudio X González para recuperar sus privilegios, ¿no? Digo, presidentes de Mexicanos Primero le exige al Estado mexicano, o sea, ¿quién es para exigirle al Estado? Recuperar la rectoría sobre la educación, la cual nunca dejó de ser, solo que mediante la corrupción se otorgaron parcelas de corrupción a la CENTE. O sea, según Claudio X González, el Estado mexicano había perdido la rectoría o el control de la educación. No es cierto. Fue una simulación para desacreditar a la educación pública y darle prioridad a la educación privada. Se creó un pseudodocumental por Carlos Roel de Mola, denominado De Panzazo, que por ahí les compartí en Neo, y pues espero ya hayan visto. El otro paso fue establecer la profesionalización docente, poniendo en riesgo no solo las nuevas plazas, que eso fue lo que le enojó a los maestros. O sea, se van a poner a concurso las nuevas plazas, como ahorita. En junio se van a poner a concurso varias plazas, ¿no? Pero no, en esta reforma anterior se van a poner a concurso las nuevas plazas y las actuales para poder conservar tu plaza o tu trabajo, lo cual amenazaba tu estabilidad laboral y seguridad social del Magisterio Nacional, ya que dicha evaluación se ponía como requisito para la permanencia en el servicio docente o el servicio profesional docente, ¿no? Que se creó de la mano del INE, Instituto Nacional de Evaluación Educativa. En caso de no pasar después de 3 intentos, se te canalizaba a un área administrativa, pero ya no podrías dar clase. Por último, esta prueba tenía la estructura con estándares internacionales de calidad educativa de la OCDE. Yo me imagino, ¿no? Que esa reforma educativa de la nueva escuela mexicana y lo que viene para este año y los siguientes años, no hubiera sido, ¿no? Imagínense que ahorita estamos en pandemia, no encontramos a los chavos, no nos contestan los WhatsApps, los chavos se ponen a trabajar, enferman, mueren familiares, tutores, y todavía la SEP y el INE nos dijera, pues sí hay pandemia y todo, pero cada 4 años tienes que evaluarte, o cada cierto periodo tienes que evaluarte para conservar tu plaza. Sería la locura, ¿no? Ahorita al menos tienes la opción de si quieres te sigues capacitando o no te sigues capacitando, ¿no? Entonces, bueno, por último, esta prueba tenía la estructura con estándares internacionales de calidad educativa de la OCDE. Reforma Educativa 2014-2017 o nuevo modelo educativo, que en el papel formal nos lo pintan bien bonito, ¿no? El nuevo modelo educativo, el mexicano del que queremos formar para el siglo XXI, pero vean lo que provocó. Fue elaborada a la medida de las demandas de la iniciativa privada nacional e internacional mediante el reforzamiento del modelo de educación por competencias, la creación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, INE, y el Programa de Evaluación al Desempeño Docente, obligándolo a evaluarse a los maestros bajo amenaza de que si no lo hacían, perdían sus bases al magisterio. Se hablaba, y hay por ahí videos que decían que en el centro de evaluación había militares o había policías. O sea que si el maestro no quería evaluarse, lo obligaban y lo llevaban a rastras, o qué, o sea, o a qué le temían, ¿no? Pues a las marchas y manifestaciones en contra de la reforma educativa. Obligándose a evaluarse bajo amenaza de perder sus bases al magisterio en caso de negarse o no acreditar. Dicha reforma jamás tomó en cuenta cambios a programas de estudios o marco curricular, por lo cual fue entendida por el Magisterio Nacional como una reforma laboral y punitiva. Iniciaron las protestas y manifestaciones en las calles en todo el país, sobre todo Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Chiapas, y la Policía Federal arremetió contra ellos, generando asesinatos en comunidades indígenas como Nochistlán, Oaxaca, y la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Fue un mensaje de que se empoderaría y daría preferencia a los licenciados para ejercer la docencia y sustituiría a la educación normalista en su lugar. Ahorita, les decía yo en la clase pasada, hay maestros o maestras que acusan por redes sociales al gobierno de México y la SEP de que la reforma es discriminatoria. Porque para básica, primaria y secundaria les dan prioridad o preferencia a los normalistas. Y a los licenciados, como nosotros, o profesionales, vamos para educación superior o media superior. Ajá.
Entonces, como que ellos quieren entrar con una licenciatura en ciencias de la educación, estudiando en una escuela privada, a dar clases a educación básica, primaria y secundaria. Sí lo pueden hacer, pero hay 3 listas de prelación. Y en las primeras 2 listas van primero los normalistas. ¿Por qué? Porque en un acuerdo que se hizo en Guelatao, Oaxaca, llamado los 10 puntos de la contrarreforma educativa, él se comprometió con el magisterio de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y sobre todo la sección 22, que tiene mucho poder en educación en México políticamente hablando, de que les iba a regresar su trabajo a los maestros que no se quisieron evaluar y que le iba a dar preferencia a los normalistas y iba a empoderar de nueva cuenta la educación normalista, ¿no? Entonces, si hay posibilidades de que un licenciado con una maestría en ciencias de la educación como yo entre a trabajar a secundaria, pero ¿cómo se llama? Primero están los normalistas, ¿sale? Entonces, bueno, ¿cómo se les desacreditó? Bueno, se dijo que los normalistas eran revoltosos, flojos, incompetentes. Así la CENTE y el CENTE iniciaron una dura batalla política por el control del sistema educativo mexicano, ¿no? Y ahí está. La CENTE salía a marchar pacíficamente, Nochistlán se manifestaba pacíficamente, pero lo reprimieron con la PFP. Entonces, bueno, características del neoliberalismo: desregulación de precios, desincorporación de entidades públicas, intervención mínima del Estado como regulador de la economía, promoviendo las inversiones y el empleo, venta de bienes y servicios a particulares, concesiones de la iniciativa privada, eliminación de subsidios, adelgazamiento del aparato burocrático. ¿Hay ventajas? Sí. Hay mayor importación y mayor preparación para exportar. Hay más competencia laboral, ¿no? Pero aquí hay un negocio también, ¿no? Aquí hay un negocio también. Las famosas certificaciones en competencias laborales salen en una lana. Ahorita ya no están tan caras, ¿no? Pero antes sí estaban carísimas porque era como que una regla, una norma, tener estas competencias para poder estar en la educación o en la capacitación. Ahorita ya no tanto. Presencia del país en la economía mundial, menos intervención del gobierno en la economía. Desventajas: mayor desempleo, más impuestos y más gastos, inflación, peores salarios. Este maestro se llama José Luis Calva. Escribió un libro por ahí en 1994 llamado México más allá del neoliberalismo. Está muy bueno, si lo pueden leer o lo pueden encontrar y lo pueden recomendar con sus estudiantes. En los pasados 32 años se ha basado el neoliberalismo, sistema que ha conducido al país a una catástrofe generalizada. Académicos universitarios de diversas instituciones coinciden en que este modelo es el origen de los problemas que hoy enfrenta el país, como la pobreza y la desigualdad, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, la crisis de los derechos humanos y de las instituciones políticas electorales, entre muchos otros. Según las conclusiones del Congreso General del Consejo Nacional de Universitarios, conformado por 512 académicos de diversas disciplinas de estudio, en las que se señaló la necesidad de que el nuevo modelo de desarrollo tenga su base en una visión social y no mercantil. José Luis Calva, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, calificó como décadas perdidas los 32 años en que México ha aplicado el neoliberalismo. En este libro se habla de los estragos que sufrió el campo por el Tratado de Libre Comercio. Y más cosas, ¿no? Ahora, hay otro maestro que se llama Armando Blanco Patiño, que anda en la mexicanidad, anda en los grupos de filosofía cultural, pero es maestro también del CCH Oriente. Ajá. Y a mis manos llegó un libro. Y en ese libro, en un análisis de la educación media, superior y superior, se propone un nuevo marco curricular. Este libro lo hizo antes de la reforma del gobierno actual de Obrador. Ahorita pudiera ser un buen precedente o antecedente o inicio para verdaderamente ahora sí en esta reforma que ya no ataca a los maestros, que le regresa su valor, que le regresa su posición social como agentes de cambio históricos del país, de evolución, tocar los temas más relevantes, ¿no? Por ejemplo, en su estudio él sacó las siguientes conclusiones. Resulta indispensable y urgente transitar hacia un nuevo marco curricular, donde
materias o disciplinas como historia, economía, teoría de la historia y ciencias políticas, cuando menos, estén juntas como módulos en tornos de ejes problematizadores o en problemas como el cambio climático, ¿no? En un módulo de investigación y análisis donde además de las anteriores disciplinas entren necesariamente otras del área de las ciencias experimentales como la biología o la química, indispensables para un cabal comprensión de la sustentabilidad ecológica y lo que la está rompiendo o amenazando. Igualmente podría haber muchos otros ejes de problematizadores como la crisis mundial del multidimensional capitalista, la crisis civilizatoria, modelos de producción y consumo de lucro individualista, democracia electoral y representativa, crisis económica global, estancamiento, agotamiento de recursos no renovables, crisis demográfica de una parte, aumento de la población de otra, envejecimiento, ¿no? Que esto fue a lo que le dieron el tiro de gracia con el COVID, ¿no? Desde mi punto de vista, o sea, había una crisis demográfica, había una crisis, y aplicando el modelo malthusiano de decir que pues, a mayor población, mayor demanda de recursos, servicios públicos, entonces de alguna otra manera tienes que adelgazar la población o tienes que disminuir ese incremento de población, que en algún momento la líder del Fondo Monetario Internacional se pronunció y dijo, ya hay muchos viejos en el mundo, hay que hacer algo con esos viejos porque ya no son productivos. Entonces el COVID fue la estrategia o la herramienta que encontraron para pues deshacerse de esas generaciones de abuelos, de viejitos, ¿no? Que yo creo que pues son las mejores generaciones, ¿no? Porque traen el conocimiento, la sabiduría, la historia, el mito, la leyenda, el valor ancestral, la moraleja, y ya los nietos ya no van a poder conocer eso, ¿no? Dictadura mundial transnacional que está llevando a la extinción de gobiernos y estados nacionales y a la anulación de los derechos humanos o garantías individuales en todo el mundo. Por un lado, defiendo la educación en derechos humanos, pero por otro lado, en la práctica, en una doble moral, los pisoteo y los violo, y continúan los asesinatos, los secuestros, el callar a los líderes ambientales, etcétera, ¿no? El callar a los líderes educativos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, aquí en México, en Ecatepec, no sé si ustedes sepan, va a decir, oiga, maestro, ¿y toda esta información de dónde la saca? O qué onda, ¿no? ¿Está argumentada? ¿O son debrayes de usted nada más? ¿O que no? Está argumentada. Aquí tengo un libro, usted no lo encuentro, que se llama De Santana Peña Nieto, y en ese libro un maestro llamado Emilio Carrillo o Eduardo Carrillo, que es de las bases de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, argumenta todo esto, ¿no? Argumenta esto, y ahí nos habla, yo por eso me enteré, de que el Bester Gordillo, ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, cayó a un maestro ecatepequense llamado Misael Acosta y lo asesinó. Y en su honor hay otro compañero que es del Politécnico, Salvador Otero, Lutero, algo así se llama el compañero. Él tiene una como la asociación civil, se organizó, hizo como una asociación civil y le puso como nombre al centro de círculos de estudio, de capacitación o de educación colectiva, Misael Acosta, ¿no? Bueno, entonces, la crisis de la democracia marcada por una erosión generalizada de la confianza en gobiernos, instituciones, partidos políticos, así como a un incremento de las protestas y revueltas sociales, muchas ya de carácter global. Crisis de la educación enciclopédica, memorista, marcada por el divorcio, investigación, docencia, individuo, colectividad, escuela, sociedad, escuela tradicional con enseñanzas alejadas de la realidad y los problemas del mundo, que por lo mismo ahuyenta de la escuela a los jóvenes, incrementando la deserción escolar. En educación secundaria, en la OCDE, México tiene el primer lugar mundial y últimos lugares en los exámenes de PISA y Enlace, entre 65 países, lo que repercute en todos los aspectos económicos, políticos y sociales, haciendo que el país vaya cayendo en producción y competitividad, perdiendo mercados en la economía global, lo que ahonda la crisis económica y el desempleo, que a su vez repercute en el incremento de la delincuencia y la destrucción del tejido social y del país. Hablando de derechos humanos, equidad de género, todo esto, no sé si ustedes ya se enteraron, a mí sí me sorprendió, ahorita no lo puedo comprobar porque, pues, digo, no puedo salir por la misma pandemia, pero dicen que el actual presidente de Ecatepec inauguró un centro de diversidad sexual o de atención y de promoción de la diversidad sexual, ¿no? Entonces, sí está habiendo cambios, sí está habiendo propuestas diferentes,
porque por ahí trascendió un caso también de que un maestro de una secundaria por la colonia Luis Donaldo Colosio, anduvo con el expresidente y exgobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, tras bambalinas. Y él se enojó mucho cuando, por lo tanto, el matrimonio entre Angélica Rivera y Peña Nieto pues, fue una simulación prácticamente, ¿no? Una telenovela. Entonces, bueno, en algún momento este maestro, de hecho hay videos de él en YouTube, este maestro participó en actividades de diversidad sexual, de género, y todo eso, ¿no? Travestido o vestido de mujer, si lo quieren ver así, y se enojó Enrique Peña Nieto y lo amenazó de muerte. Y el maestro tuvo que salir huyendo a Estados Unidos, a refugiarse. Entonces, en regímenes o gobiernos de centro o de derecha, difícilmente podríamos ver manifestaciones o propuestas de este tipo, ¿no? Entonces, bueno. Y aparte que, pues, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, también leí en el libro del maestro Carrillo, no hubo feminicidios. El Estado de México jamás tuvo feminicidios. Es como que caótico o como que circunstancial que en el gobierno de Obrador haya los mayores feminicidios en la historia de la humanidad. No, ya había. Y el tema de los feminicidios viene desde las muertas de Juárez y viene desde el neoliberalismo, viene desde el abuso social y sexual de las mujeres como mano de obra barata trabajadora. Pero eso mucha gente no lo ve o no lo analiza, ¿no? Por eso es importante tener memoria histórica. Bueno, en conclusión, haciendo que el país vaya cayendo en producción y competitividad, perdiendo mercados en la economía global, lo que ahonda la crisis económica y el desempleo, que a su vez repercute en el incremento de la delincuencia y la destrucción del tejido social y del país. Fin del neoliberalismo en México, dice este señor que es presidente. Vamos a ver, porque no está tan fácil, digo, van 2 años, pero no está fácil la cosa, ¿eh? El cambio político que experimenta México con la llegada de Obrador como presidente es equiparable al que suele acontecer en otros países luego de una revolución, un cambio de régimen político o un giro a la izquierda. En el modelo económico, una transformación que sin embargo se produjo de manera pacífica por la vía electoral. La magnitud de este cambio se puede entender a la luz de la profunda crisis estructural que se gestó en el país durante poco más de 3 décadas de gobierno neoliberal. Y es aquí donde radica la trascendencia de la profunda transformación estructural que implica la llamada cuarta transformación. La crisis mexicana provocada por el modelo neoliberal podría sintetizarse en 4 puntos esenciales. Punto número 1, estancamiento del crecimiento económico. Punto número 2, desmantelamiento de la planta productiva nacional, o sea, se perdió infraestructura. Precarización del empleo, punto número 3. Punto número 4, enriquecimiento de las élites de poder y oligarquías financieras o sector financiero. Factores clave para entender la magnitud del cambio y la correlación de fuerzas del nuevo régimen, porque no está fácil, ¿no? Retos de la 4T en México. Ante la desarticulación y fragmentación del viejo régimen político del bipartidismo, que ahorita ya es tripartidismo, por la Alianza por México, de derecha representada por el PRI y el PAN, y ahorita ya se les unió el PRD, el gobierno de Obrador enfrentará, o ya está enfrentando, resistencia a su proyecto reformador desde el sector empresarial, el capital financiero transnacional, 2 de los principales sectores promotores del modelo neoliberal. Se trata de un factor de riesgo tomado en cuenta sobre todo la alta vulnerabilidad de la economía mexicana a los mercados internacionales, y esto era antes del COVID. Asimismo, la premura a la hora de implementar cambios al interior del gobierno provocarán recurrentes crisis mediáticas y un desgaste continuo frente a un conjunto de actores políticos bien definidos. Esa situación podría provocar demasiado flanco abierto, pese a que el nuevo presidente mexicano tiene prácticamente garantizados 3 años de estabilidad para dar resultados, es decir, hasta que se realicen las elecciones intermedias y se renueven la Cámara de Diputados, que es en junio del 2021. Por eso es un año histórico. Otro de los peligros será la continua disputa al interior del propio gobierno y el nuevo partido hegemónico, Morena. Una vez que los distintos actores y grupos busquen marcar distancia con miras a un posible relevo en los aparatos de poder emanados, eso ya está pasando. En México hay 3 grupos, en el Estado de México hay 3 grupos de Morena, que son tribus, que van por el poder, los puros, los gapos y los obradoristas de base. Entonces, bueno, y la impunidad de grandes casos, la inseguridad, temas urgentes a atender como la inseguridad, que pues a la fecha creo que sigue nulo la atención, o aunque se ha tratado de atender,
el narco sigue ganando la batalla, aunque digan que ya no hay guerra contra el narco, ¿no? La impunidad de grandes casos de corrupción, el caso de Ovidio Guzmán fue bastante controversial porque mucha gente dice ya que el gobierno de Obrador va a ser recordado por que soltó a Ovidio Guzmán y porque no castigó a Salvador Cienfuegos como el principal culpable del asesinato de los normalistas de Ayotzinapa, ¿no? Entonces, bueno, el presidente en sus mañaneras dice que ya le quieren quitar, por cierto, al INE, dice que no, que la DEA no hizo bien la investigación, que no venían bien los documentos y no sé qué tanto, ya no sabe cómo justificarse. Entonces, pues bueno, habría que ver qué onda con ese tema, ¿no? La impunidad de grandes casos de corrupción podría convertirse en otro de los grandes lastres de la actual administración. Además, el nuevo gobierno tendrá que lidiar con la permanente influencia geopolítica que ha ejercido históricamente Estados Unidos con Donald Trump hacia México, como ha quedado de manifiesto con la presión de grupos conservadores mexicanos para que el gobierno apoye el golpe de Estado. Bueno, no me crean mucho, investiguen. Dicen que Joseph Biden tenía vínculos o buena amistad con Calderón, con Carlos Salinas de Gortari, es decir, con los que Obrador llama conservadores o con su oposición, y por eso como que metieron mano negra ahí y como que el caso de Salvador Cienfuegos quedó en stand-by y ya no se siguió la investigación. Ahora, Joseph Biden tiene políticas de energías limpias, lo cual va en contra de las políticas de seguir viviendo del petróleo, de los energéticos. Entonces, ahí ahorita hay que ver, ¿no? Cómo va a estar el estira y afloja y la nueva relación México-Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, además, ok. Hay una teoría que dice que esta Alianza por México los frena y Gilberto Lozano y todos estos cuates intentan hacer o han hecho golpeteos suaves desacreditando los logros del gobierno actual o pequeños o mínimos logros o proyectos políticos, económicos y sociales del gobierno actual, desacreditándolos por medio de redes sociales, por medio de foros, pero a la larga puede haber como que un golpe de Estado, ¿no? Cuando vea que ya no está dispuesto a seguir cediendo, ¿no? Por ejemplo, ahorita hay un estilo de afloja muy complejo con lo de la ley del outsourcing. Se cancela, se regula. ¿Qué onda? ¿A quién sí se le va a pagar la parte proporcional por home office o por trabajo desde casa o trabajo en línea, ¿no? ¿A quién sí se le va a apoyar con el internet, con la energía eléctrica, ¿no? Los maestros entramos ahí. De hecho, por ahí hay un youtuber mexicano docente que tiene un canal que se llama Yo Soy Docente, y él ya ha hecho debates o análisis sobre, oigan, ¿qué onda? Nosotros también estamos trabajando desde casa como maestros. No, pero ustedes están trabajando en la educación pública. Ya tienen una plaza, una base, tienen prestación. Ok. Bueno, ¿y qué onda con los maestros de educación privada? ¿Nos van a pagar lo proporcional? ¿O ya viene una ayuda? O no sé, ¿no? Entonces eso estaría interesante, ¿no? Bueno, la presión de grupos conservadores mexicanos para que el gobierno apoye el golpe de Estado orquestado desde Washington contra el presidente venezolano Nicolás Maduro vía el Grupo de Lima. En ese asunto, López Obrador ha manifestado su abierto rechazo a intervenir en asuntos internos de otros países y la promoción de libre autodeterminación de los pueblos como un principio central de su política exterior, ¿no? Bueno, esto era, y ahora después vino el golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia, y México le dio asilo a Evo Morales. Entonces, a eso es sujeto de análisis. Conclusiones. ¿Cómo se puede observar? Y como lo había mencionado al principio, el neoliberalismo es una guerra contra los pobres. El neoliberalismo solo beneficia a los ricos y al gobierno. Lo que se puede observar en el concepto de la teoría es que el impulso económico que se puede lograr en el país no beneficia al pueblo, sino al gobierno. Económicamente y políticamente esta teoría es excelente, pero en países desarrollados, Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, Japón, pero también con un gran potencial, no en México, que es un país en vías de desarrollo, subdesarrollado, satélite, ¿no? Globalización económica. ¿Qué es la globalización? ¿Por qué no podemos entender el neoliberalismo sin la globalización? Pues es incrementar la internacionalización de los procesos productivos y del capital. Es decir, las decisiones económicas se toman en el plano mundial. La globalización económica implica formar mercados globales, integración de cadenas productivas internacionales,
expansión del capitalismo en todas sus formas, internacionalización del capital, internacionalización de las empresas y de todas sus actividades productivas. Luego por aquí nos da otro tema que se llama, ¿cómo incide la tecnología? Olga Warnat. Ok. Ella escribió un libro llamado El Oscuro, Felipe Calderón El Oscuro, es el más reciente, y sí hay cosas por ahí. Rodeado de corruptos. ¿Quién? ¿El gobierno actual? Pues sí, o sea, hay claroscuros también. No, Tampoco crean maestro, que yo todo. decía Peña Nieto porque, si usted recuerda, hay una foto en uno de mis ensayos. Este mensaje lo puse cuando usted estaba hablando de Peña Nieto, y se ve a Peña Ok, Nieto rodeado de Lozoya, de Aurelio Nuño y de Videgaray, ¿no? Entonces, claro. esos están marcados ahí, está rodeado de corruptos Peña Nieto de todo su gabinete, ¿no? Así es nuestra. De hecho, hay una teoría por ahí, dicen que realmente el que gobernaba era Videgaray, ¿eh? O sea, realmente el que repartía el queso o daba las políticas públicas era Videgaray, no tanto Peña Nieto. Por eso ahorita son factores o personas clave, ¿no? Si realmente el gobierno actual de Obrador va a hacer justicia, pues a ver, ¿qué onda con Cienfuegos? Nada de que viene mala investigación. A ver, ¿trajiste a Lozoya nada más de vacaciones o qué onda? ¿Va a soltar la sopa sobre el Pemex Gay, sobre el Huachicol, todo este rollo? ¿Qué? Oye, ¿y a Videgaray cuándo? Si fue el principal operador de Odebrecht, de los fraudes electorales, o sea, a ver, digo, para que te crea que realmente ya es un delito grave la corrupción y el combate, ¿no? Que lo tomen como venganza, pues bueno, pues que lo tomen como quieran, o sea, simplemente es buscar la justicia, acabar con la impunidad, esa democracia decente, digna, ética por la que luchamos los mexicanos, ¿no? Pero, pues desgraciadamente, pues el mismo grupo político de Morena, pues ya también tiene sus incongruencias, ya tiene como que sus claroscuros y así como que, espérame tantito, por esto no votamos, o sea, ¿qué está pasando? Ya se está descomponiendo. Entonces, como que ya no va a haber por quién, ¿no? La cuarta transformación ya no es cuarta transformación, es cuarta simulación. Las mañaneras ya son utilizadas con vicios o con indicios electorales o de clases de historia, o las vacunas también, porque por ahí hay detractores, ¿no? Carlos Loret de Mola, Víctor Trujillo, algunos otros dicen que las vacunas se van a utilizar con fines electorales, ¿no? Por eso se van a ir poniendo dosificadamente. De hecho, se acaba de crear un nuevo libro, lo estaba yo viendo ayer, de este señor, ¿cómo se llama? Leonardo Curcio, creo que es periodista de Televisa, algo así. Escribió un libro llamado El Presidente, que está bien barato, casi 500 pesos su bendito libro. Y yo quiero regalar el mío. Bueno, entonces, habla como que de la imagen del presidente, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué proyecta? ¿Qué dice? Si hay congruencia, si no hay incongruencia. Entonces, está complejo toda esta situación, ¿no? Ah, ya me acordé, aquí va. Les decía un Facebook, y yo, oiga, ¿y eso qué? Bueno, vamos viendo, ¿no? Que WhatsApp, que Telegram, que Facebook, que Google. Esto está bien chistoso, maestros y maestras, porque, o sea, mendigo bichito, mendigo virus, empezó con una guerra entre empresas de telecomunicaciones, Google y Huawei, y aquí nos lo dice GAFAM, ¿no? ¿Por qué GAFAM dominará el mundo? Y esto es lo que nosotros vemos, o tenemos que estar viendo en nuestros talleres o clases, ¿no? Por ejemplo, ahorita ya les había dicho que por el Estado de México me aventé un diplomado en empoderamiento docente desde las TICs o algo así, ¿no? Y ahorita ya estoy ahí pariendo chayotes tratando de recuperar a mis chavos, que si me mandan WhatsApp, que si no, que si subió a plataforma Classroom, que si no subió, que si lo localizo, que si no lo localizo, que si mi jefa ya me mandó un documento donde dice que se fue a vivir a otro municipio, que ya se dio de baja definitiva, que tiene la voluntad pero no tiene los recursos económicos, que tiene los recursos económicos y medios electrónicos pero no tiene la voluntad. Entonces, es una locura, pero esto es GAFAM. Es el poder de las redes sociales, económico, mercantilista, globalizante, ¿no? De las plataformas tecnológicas, de las plataformas educativas, de la educación a distancia, en línea, ¿no? ¿Qué es GAFAM? Pues Google ahorita, pues, se está haciendo multimillonario con su Classroom, con sus transmisiones en Meet. La otra vez debatía yo en Casaurán y decíamos, ok, está bien, gracias por darnos nuestra clasecita de Google Education Express de 4 horas, ¿no?
¿Qué onda con Jamboard? ¿Qué onda con Meet? ¿Qué onda con los grupos? ¿Qué onda con todo, no? Ok, con cuestionarios Google que como que se me dificultaban y ahorita voy a hacer mi prueba de fuego porque el 1 de febrero tengo mi examen de cuestionario en línea. Ya está, ok. Entonces, pero en algún momento Google pues nos va a cobrar. O sea, porque va a decir, bueno, ya, ok, pandemia 1 año, pero ya van 2 años, ¿no? Como que pues, ya paga. Es lo que me pasó con mi plataforma, que ven que grabé la clase, yo bien confiado dejé la clase subida en la plataforma de Casaubran, y resulta que como me iban a dar una nueva materia, la cortaron, yo, pues espérenme, deje bajar mi video, por eso lo tuve que grabar otra vez. No, es que a ustedes no les van a cobrar, maestro, porque nosotros pagamos. Ah, ok, pero no todas las instituciones educativas o privadas pagan. Muchos trabajamos desde plataformas que abrimos nosotros libremente en Google, pero no nos da el permiso de grabar la clase, como es el caso, ¿no? Entonces hay que ver todo eso. Amazon, quédate en casa, puras compras en línea, puras compras en Amazon. Venta de libros, venta de vacunas, de tapetes, de todo en Amazon. Facebook, pues el marketing digital, ¿no? En comunión con WhatsApp, que por eso mucha gente se está mudando a Telegram. Apple, la competencia. Microsoft, pues el gigante de la computación. Pues eso es lo que hoy en día manda, lo que hoy en día gobierna y todo lo que representa, ¿no? En la era digital, el número de usuarios conectados a Internet se incrementa de manera exponencial. Tan solo en el país se estima que existan 70 millones de personas conectadas a la red. Con ello, la necesidad de mantenerse en evolución constante es un reto para las empresas de marketing y comunicación. Con la llegada de las nuevas tecnologías también llega la innovación y la creación de nuevas plataformas que nos permiten llegar de manera puntual a las audiencias. Dentro de este programa existen 5 empresas que rigen el mercado, 5 grandes que con innovación, recolección de datos, geolocalización y la posibilidad de llegar a las audiencias de forma segmentada han conquistado el mundo y transformado la manera de hacer negocios. O sea, vayas a donde vayas, ya estás geolocalizado, ni le muevas. Ok, a lo mejor en Telegram como que tiene más encriptamiento y más seguridad, pero pues no creo que tanto, o sea, a la larga ya. Estas empresas están constituidas por Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft, ahora conocidas como GAFAM, acrónimo utilizado en toda Europa y que apenas se acomodará en nuestro país. GAFAM, por su capacidad de cobertura de infraestructura, así como también por su importancia en aspectos relacionados con inversión publicitaria y recolección de datos, se ha convertido en el monstruo digital que en tan solo 4 años ha cuadruplicado sus ingresos. Para medir su impacto en la sociedad, basta decir que hace apenas un año Google anunciaba en su evento Google 2017 que contaba con más de 1,000 millones de usuarios en el mundo, un 14% de la población total mundial. Si a esto sumamos a Facebook, la cifra podría alcanzar hasta 40% de la población, ya que no solo es la red social a la empresa de Zuckerberg, también de WhatsApp, ¿no? Hay que sumarle otras redes como Instagram, aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp y Facebook Messenger, así como su reciente incorporación a empresas que desarrollan tecnología de reconocimiento facial, compañías de fotografía, programación y desarrollo de esto. Ya, un mundo nos vigila, como dijera Pedro Ferriz. Ya, o sea, para donde te muevas estás geolocalizado, ¿no? Entonces, ni para dónde hacerse. Entonces, bueno, esto es parte de las TICs, de la globalización de los medios de comunicación, información, de la expansión del sistema capitalista en sus diversas formas, de la internacionalización del capital, ¿no? Porque hasta salen tus videos en YouTube. No tienes que vender, cerraron tu changarro, no sé, invierte en Amazon en esta pandemia. Invierte en Bitcoin, criptomoneda, o sea, ya. Internacionalización de las empresas y todas sus actividades productivas. La globalización económica ha provocado profundización de las relaciones económicas internacionales. Transnacionalización, ahí es donde va las políticas educativas, la transnacionalización de las políticas educativas de la economía a nivel mundial. La educación debe atender a las necesidades sociales, a las necesidades contextuales, reales, de una comunidad escolar o de un país o de un pueblo o a las necesidades del mercado. Ahí está el debate, la tesis y antitesis. Incremento de la especulación financiera internacional, aumento de la dependencia e interdependencia de todos los países. Proceso de globalización. Es un proceso económico, político y social que, si bien es cierto, no es nuevo.
ha sido retomado con mayor énfasis en los países en desarrollo como premisa específica para lograr un crecimiento económico y erradicar la pobreza. Pero este fenómeno en ningún momento fue concebido como modelo de desarrollo económico, sino más bien como un marco regulatorio de las relaciones económicas internacionales entre los países industrializados. El término engloba un proceso de creciente internacionalización o mundialización del capital financiero, industrial y comercial, nuevas relaciones políticas internacionales y el surgimiento de la empresa transnacional que a su vez produjo como respuesta las constantes necesidades de reacomodo del sistema capitalista de producción, nuevos procesos productivos distribuidos y de consumo deslocalizado, geográficamente una expansión y uso intensivo de la tecnología sin precedentes. Consecuencias del proceso global: altos costos laborales. Los más importantes en este aspecto es el desnivel de estos costos en los países desarrollados respecto a los que están en vías de desarrollo, como su enorme variación en los últimos 10 años. Esto se explica por la continua devaluación del dólar en los últimos 20 años y en menor medida por razones históricas como conflictos sociales. Los costos impositivos. La diferencia relativa entre los impuestos a las ganancias de las empresas tiene mucha divergencia entre los países en desarrollo y los desarrollados, debido en gran medida a la exención de impuestos que muchos países en desarrollo otorgan a sus zonas francas. Los costos ambientales. Estos costos son originados por regulaciones encaminadas a la preservación ambiental entre los países de un grado comparable de desarrollo económico, la inclusión de fuertes medidas para disminuir la emisión de dióxido de carbono y el uso de energía figuran en casi todos los tratados de integración, aunque todavía se deja cada país fijar el tope de esos valores. ¿Qué es el neodesarrollismo? La propuesta de un nuevo modelo que algunos economistas en el entorno de Obrador llaman el neodesarrollismo aumenta el papel del Estado con el objeto de elevar el contenido nacional de las exportaciones, así como equilibrar los desequilibrios regionales. Según el que será el próximo secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, se pretende elevar la inversión en infraestructura por un margen del 1% del PIB, dando prioridad al sur y prestando más apoyo al sector agropecuario. ¿Y por qué renunció Carlos Ursúa? Bueno, yo no sé, pero mi maestro de proyectos de inversión dice que Carlos Ursúa renunció porque vio que la inversión en refinerías, en megaproyectos como Aeropuerto Santa Lucía y Tren Maya tenían un valor presente neto negativo. Y cuando eso lo habló con Bartlett dijo, ¿y qué? ¿Cómo que y qué? Vas a meterle dinero bueno al malo y no lo vas a recuperar. No, bueno, es que es un costo social. No lo hacemos tanto por lucro. Si lo ves como empresario capitalista, mercantilista, pues sí, no conviene. Pero si lo ves como un bien social de medios de comunicación, transporte, fuentes de energía, pues se tiene que hacer, porque es una deuda histórica. Entonces, bueno, son puntos de vista, ¿no? De hecho, él comentaba que era más viable meterle dinero o meter el dinero del Tren Maya a la renovación o a la remodelación o mantenimiento de las estaciones del sistema de transporte colectivo metro y era más rentable, ¿no? Porque pues ahorita la gente que no tiene metro por lo del accidente en la base, pues está pagando un costo social o un costo-beneficio social muy alto, ¿no? Entonces, bueno, cuestión de perspectivas. Llegó este señor, ay, se me fue el nombre, el que es de la UAM, Iztapalapa, Escapuzalco, Arturo Herrera, como secretario de Hacienda, y pues le dijeron, ¿sabes qué? Va a ser un proyecto de estado de bienestar social, pleno empleo, servicios de salud, servicios educativos, servicios de vivienda digna, apoyos a grupos vulnerables, y vas a manejar una política de austeridad, o sea, vas a recortar gastos, vas a acabar con los fideicomisos que pues no han sido mal administrados o han sido utilizados de forma errónea o corrupta, y pues te tiene que alcanzar. Y en algún momento Arturo Herrera dijo, pues es que ya no hay guardaditos, ya no hay de dónde, o sea, ya todo se recortó lo más que se pudo, se maneja la política de austeridad republicana y lo que guste ni mande, pero ya no hay de dónde sacar dinero, ¿no? ¿Cuál sería la solución? Y sería una medida que creo que aplaudiríamos muchos mexicanos. A ver, elecciones, ok.
Así como estamos tomando clases en línea, así como estamos tomando consultas en línea, así como nos quedamos en casa, queremos que hagan su campaña política en línea y que no gasten ni un solo peso en propaganda electoral, en mamparas, en calles, en espectaculares, en medios de comunicación. Hagan una campaña austera, a ver si es cierto, todos. Pero pues, esa reforma no pasó. ¿Por qué? Pues no lo sé. Otro proyecto era reducir o donar parte del presupuesto para vacunas y así, ¿no? Entonces, es complejo. Y el caso del avión presidencial, pues bueno, digo, es también así como que, creo que ya lo había comentado, también a debate, o sea, ya se recuperó el valor presente neto del avión presidencial por las rifas y lo que quieras, que la gente lo vio como un estímulo, un apoyo, como cuando Cárdenas, que se donaron huevos, gallinas, dinero, lo que se tenía a mano para rescatar al sector, ok, está bien. Ahora usa el avión presidencial para repartir las vacunas, o haz algo, o ya véndelo a valor de rescate, y ya la fregada, quítate esa bronca, ya. De hecho, ya lo recuperaste, no te hagas. Entonces ahí es donde muchas veces la gente dice que el avión presidencial se sigue, y el Tren Maya se sigue utilizando con fines político-electorales, ¿no? O con fines de manipulación del pueblo, ¿no? Entonces, bueno, está canijo este gobierno que nos tocó ahora, en estos tiempos, ¿no? Asimismo, se intentará estimular el mercado interno mediante aumento del poder adquisitivo de la gente más humilde. Ya se ha anunciado una prestación a los mexicanos de tercera edad que se acaba, miren, se duplicó y ahorita volvió a aumentar como 350, 500 pesos la pensión a adultos mayores, ¿no? Así como un plan de aprendizajes costeado por el Estado federal para 2.5 millones de jóvenes parados. Este gasto se financiará, según López Obrador, mediante la reducción del despilfarro y la corrupción en la administración pública. Se espera también subidas del salario mínimo, solo 4 euros al día en estos momentos. Ursúa ha garantizado la disciplina fiscal y la independencia del Banco de México para tranquilizar a los mercados financieros. Pues no, ya el gobierno quiere controlar al Banco de México, le quiere quitar la autonomía. Por eso mucha gente está en contra de eso. Aunque todos son conscientes de que en momentos de subidas de tipos de intereses, en Estados Unidos el peligro de una fuga de capitales desde México es real. Que también hay que ver que pues, el Banco de México obedecía a la FMI, ¿no? O al Banco Mundial. Entonces, pues no sé, igual y no es tan malo que se controle la banca mexicana, no lo sé. Ya es cuestión de debate y de opinión de cada quien. Logros durante el 2019 de su gobierno, que algunos ven bien, otros ven mal, otros ven como que atole con el dedo, y pues es válido, ¿no? Vivimos en una democracia, y como el mismo Obrador dice, no tenemos que estar de acuerdo. Combate a la corrupción en Pemex. Bueno, muchos dicen que el huachicol sí fue verdad, otros que fue una cortina de humo. Incremento de la producción del petróleo, plan de austeridad y cancelación del aeropuerto en Texcoco, ese sí estuvo bien, porque hicieron barril sin fondo. Aunque Santa Lucía, como dice mi maestro igual, el proyecto es un aeropuerto, no un museo de mamuts. Combate a la corrupción en estancias infantiles y comedores comunitarios, fin de lujos a funcionarios públicos, duplicación de pensiones a adultos mayores y estudiantes, inicio de construcción de infraestructura tecnológica para el desarrollo de termoeléctrica en Huesca, Tlaxcala, que ahí hubo un caso en el que mataron a un Samir Flores, a alguien que estaba en contra de la termoeléctrica, ¿no? Porque fue un super negociazo del sexenio de Peña Nieto y fue impositivo, y según Obrador ya hizo una consulta y el pueblo estuvo de acuerdo, por eso sigue la refinería. Entonces ahí como que vienen las incongruencias, ¿no? Digo, la termoeléctrica, la refinería también en Dos Bocas lleva un gran avance, pero creo que el costo social de haber inundado a los indígenas chontales para no inundar Villahermosa, Tabasco, pues fue muy alto, ¿no? Claro, al final terminó regalándole refrigeradores, la cama, la tele y lo que gusten y manden, pero creo que no era necesario, creo que pudo haber otra medida más inteligente. El Tren Maya, ya están apareciendo vestigios de ruinas, de pirámides, de vestigios arqueológicos, estatuillas. ¿Qué se va a hacer con eso? ¿Otro museo o se va a detener? Los indígenas tzotziles y tzetzales de la zona les ganaron una demanda, más sin embargo el Tren Maya sigue avanzando. Entonces, ¿qué onda ahí? Creación de la Secretaría de Seguridad Pública y la Guardia Nacional. Cancelación de la reforma educativa punitiva y creación de una reforma integral, humanista, inclusiva, que respete los derechos de la comunidad educativa y busque la formación integral de excelencia, volviendo a empoderar a las escuelas normalistas, además de hacer obligatoria la educación superior e indígena, ¿no?
Por ahí acaban de inaugurar algunas escuelas en las zonas de Guerrero, donde se van a desarrollar programas o licenciaturas en agronomía, en cuestiones de la región, ¿no? Y es lo que a lo mejor a muchos no les está gustando o no están de acuerdo, ¿no? Que preferirían que se siguieran fomentando carreras como administración, contaduría, pedagogía, derecho, que ya hay un buen. Entonces, bueno, por eso la importancia de la contextualización. Programas de empleo y capacitación a jóvenes construyendo el futuro, combate a la corrupción en el sector salud de la venta de medicamentos, convertir lo antes posible, convertir lo que antes era la casa presidencial en un museo, cancelación de las pensiones de expresidentes, combate a funcionarios aviadores, o sea que tenían 2, 3 plazas y no atendían bien, ¿no? Incrementar el salario nominal en la frontera norte, evidenciar a jueces y magistrados corruptos, que aquí hubo en su tiempo un debate muy canijo, ¿no? Que los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia de la Federación no se querían bajar el sueldo, porque Obrador por decreto presidencial dijo, no, pues 100,000 pesos gano yo y nadie va a ganar más que el presidente, ¿ok? Pero ellos se pusieron rejegos y no quisieron asumir la política, entonces hubo una estira ya floja, en algún momento el pueblo hizo marchas antes de la pandemia de que quitáramos a los magistrados, volviéramos a renovarlos, que era una exageración que un magistrado estuviera, no me acuerdo si me equivoco me corrigen, no me acuerdo si 10 o, creo que sí, 10 años consecutivos, era como que demasiado. Desapareció el Estado Mayor Presidencial y sus lujos, creó una comisión de la verdad del caso de Ayotzinapa, que a la larga nos dijo, todo fue una mentira, todo fue una simulación, y luego, ¿qué pasó? ¿No? Ahorita están criticando mucho que uno de los padres de los normalistas de Ayotzinapa ya se candidateó como diputado en Guerrero, entonces así como, espérame, o sea, ¿fue utilizado de forma política o qué onda? ¿Fue una burla al pueblo de México? ¿Fue una simulación? ¿O qué se va a hacer, no? Porque hay una comisión de la verdad. No usar el avión presidencial, vendió la flotilla de autos y aviones de lujo, creó una institución llamada para devolver al pueblo lo robado, ¿no? Estos son los 9 programas que creo que van a seguir de aquí al 2024, que tienen fallas y que son mejor posibles de subsanar si lo quieren, pero vuelvo a repetir, o sea, Arturo Herrera ya dijo, ya no hay varo, ya no hay lana, o sea, ¿de dónde? Ya recorté, ya quité, ya combatí la corrupción, ya no tengo lana. Tenemos que aumentar impuestos. No. Eso fue promesa de campaña. No vamos a aumentar impuestos. Búscale, ráscale, quita condonaciones, ve cómo le haces, ¿no? Y aquí es donde viene la friga para la gente común, ¿no? Por ejemplo, impuestos a plataformas educativas. Entonces, si yo quiero crear un proyecto educativo, voy a tener que pagar impuestos. Impuestos a plataformas de entretenimiento, Netflix, Blim, blah, blah. Ok, entonces ya va a ser un lujo para mí tener eso, ¿no? Entonces, y hay un debate, ¿no? Por ejemplo, con los que son muy defensores del proyecto obradorista, hay un debate muy grande de, no, pero es que el impuesto es para el empresario, no para el consumidor. Pues sí, pero a la larga la empresa no pierde, como costo de producción, como precio de venta, como gastos, como lo que quieras, te traslada esos incrementos. Entonces, por eso pagábamos, no me acuerdo, bueno, mi esposa, yo a mí no me gusta Netflix, últimamente lo veo nomás ahí por hacerme tiololo, distraerme, pero no me llama mucho la atención. Lo único que sí me encantó fue una que se llama Desenfrenadas, esa sí la recomiendo, está muy buena. Es de unas chavas que pues dan su lucha de equidad de género, ¿no? Dan su lucha de equidad de género, pertenecen a diferentes contextos o estratos sociales, al final la colectividad y la dignidad de la mujer las unifica y pasan cosas que no pienso spoiler, porque está buena. De hecho, me la aventé en una noche. Supongamos que pagamos 120 de Netflix, ¿no? Y ya con este impuesto, 150. Entonces, bueno, supuestamente dicen que hay un programa de internet para todos, supuestamente ya se presupuestó, hay que ver quién lo financia, ya van 2 años, quién sabe, estamos en plena pandemia, la gente está tomando clases desde los árboles, la gente de mejor corazón le tiene que regalar tablets o celulares a estudiantes de básica porque no tienen una computadora, entonces bueno. Jóvenes construyendo el futuro son becas para estudiantes de universidad, no me acuerdo si son 3,200 o 3,500 al mes o al bimestre. Jóvenes escribiendo el futuro es para chavos de prepa, creo. Y hay otro de becas de bienestar, o sea, hay muchos programas. Sembrando Vida es un programa de reforestación. Por ahí hubo un debate porque creo que Donald Trump mandó un billete para contener la inmigración sudamericana
y el presidente de México fue como que el intermediario, se reunió con Bukele, presidente de, no me acuerdo si Honduras o Salvador, y él gestionó esas áreas de reforestación. El presidente entregó el recurso, no sé si es su función fiscalizar o ver que ese recurso se utilice bien, o ya lo dejó al libre albedrío o autonomía de Bukele, pero también en redes sociales se dicen muchas cosas de Bukele. Programa Nacional de Reconstrucción para las víctimas del sismo, desarrollo urbano de vivienda, ese sí estuvo interesante porque ya no se castiga tanto con interés compuesto el préstamo de vivienda de Infonavit, ya es interés simple. Y las tandas del bienestar, ¿no? Que son como que programas de apoyo. Fíjense que, pues sí hay programas. Hay un señor que no sé si es abogado, diputado, no sé si es vecino de aquí de Catepec, no sé nada más, pero mandó como que una convocatoria y dio a conocer varios programas del gobierno actual de beneficios para la gente común de a pie, ¿no? Por ejemplo, programas para pie de casa, tienes un terreno, construyes, se te apoya, el gobierno te apoya con una lana, con ciertos requisitos para construcción, para azulejo, programas en coordinación y alianza con empresas privadas para conseguir paneles solares. ¿Qué más? Bueno, eso es en cuanto a vivienda, habitación, y desde el INPI, por ejemplo, que yo tenía en Senapime, decían, no, es que desaparecieron los programas de apoyo a emprendedores, y ven que yo ando en eso, ¿no? Ven que les enseñé la incubación y todo eso, ¿no? Digo, no creo, sí desapareció el INADEM, Instituto Nacional del Emprendedor, pero como tal el INE no desapareció, digo, el Instituto Mexicano del Emprendedor, y sí, precisamente decía este señor, que creo que la cosa está más o menos así, te prestan desde 10,000 hasta 50,000, hasta 100,000 pesos para poner un negocio, remodelar o equipar un negocio, no sé, carnicería, papelería, tienda de abarrotes, no sé. Que ahorita qué tan viable sería, pues no lo sé. Bueno, sí, la carnicería sí, es esencial, no puedes cerrar carnicerías, pollerías, taquerías, panaderías, negocios así, que sean esenciales, te dan un crédito de 10,000 pesos, no te piden más que credencial de lector, cosas así. Ya solamente si pides un préstamo de 50,000 hasta 100,000, ya ahí sí te exigen que estés dado de alta en Hacienda como persona física con actividad empresarial. Entonces, pues sí hay programas que están bien gestionados o mal gestionados, bueno, eso ya también es cuestión de debate. Pero bueno, en esencia, el objetivo de la clase del día de hoy era como que vieran los claroscuros y la tesis y la antítesis de lo que es un modelo neoliberal y un modelo neodesarrollista. ¿Y dónde está nuestro reto en materia educativa, en esto de la educación globalizada y la transferencia de políticas educativas, ¿no? Porque, o sea, Europa tiene un modelo muy fregón, sale, va, como va. Oye, espérate, pero hay que contextualizarlo, hay que ver si aplica, no aplica, si es para todos, no, es para todos, si es por norma, pum. Y aquí ya no. O sea, hay propuestas. Quiero que se den cuenta que hay propuestas. Que lleguen a las personas estratégicas en cuanto a gobierno, política pública, etcétera, bueno, pues ya depende de cómo se mueva la gente. Pero ahí está. Entonces, bueno, no sé, ahora sí, antes de cerrar, nos quedan 5 minutos. ¿Algún comentario, alguna opinión, alguna crítica sobre el tema del día de hoy? O alguna duda incluso, ¿no? Maestros, Yo, profesor. maestras. ¿Qué pasó, maestro Felipe? Sí, yo había leído a Ramé y él precisamente refiere que ya en estas cuestiones de Estado, de globalización, ya no hay como tal partidos políticos, ya no hay ni izquierdas, ya no hay derechas, sino que ahora se disputa entre globalizadores contra nacionalistas. Entonces, esa Exacto. parte a mí me interesó mucho porque él refería, por ejemplo, él decía, López Obrador es un nacionalista, él está en contra precisamente de la globalización, entonces al tenerlo nosotros como presidente, pues sí podemos ver que sus políticas están dirigidas, o mejor dicho, redirigidas, a esta participación nacionalista, precisamente. Pero como ya lo habíamos visto en anteriores clases y el cuatri pasado,
al menos yo en mis ensayos, yo quería proyectar la idea de que el nacionalismo nos puede volcar a lo mismo que le pasó a Alemania, ¿no? Con el Volksgeist, ¿no? De regresar a sus ancestros, a sangre, suelo y tierra, y de ahí levantar al pueblo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, ahorita lo que mencionaba usted y también lo refería Ramé, de el golpe de Estado en México, ¿no? Que es algo que está proponiéndose, que está apareciendo y que nos traería consecuencias gravosas realmente, no lejos de a lo mejor tener mejores condiciones, realmente nos llevaría a cosas gravosas, ¿no? Bueno, el punto al que iba es qué importante es entender la globalización, las políticas, el neoliberalismo dentro de la educación, porque como ya hemos visto y como ya lo habían comentado clases pasadas, al pareciera ser que entonces la economía es la que dirige la educación en México y la que también empieza a poner límites junto con la política de limitar al Estado en ciertas cuestiones de educación, ¿no? Entonces queda la interrogante, ¿no? Si el docente es el que tiene que promover este nuevo sistema educativo y hasta qué punto puede llegar a promoverlo para que entonces no quede en el punto de mira o en ese estado de vigilancia, vigilar y castigar, ¿no? Como diría Foucault, ¿no? En ese estado de vigilancia en donde lo estén castigando para saber qué es lo que sí tenemos que hacer, que al menos yo en este caso diría políticamente, sería que el docente hiciera las cosas por la derecha, ¿no? Que eso sería lo mejor. Y pues los que no, pues bueno, por ahí dicen, ¿no? Que la verdad saldrá a la luz, ¿no? Es Claro, todo. de hecho, gracias, maestra Carmen, ¿qué pasó? Dígame. Este, pues efectivamente, maestro, lo que pasa es que la educación está dirigida desde el Banco Mundial y desde el Fondo Monetario Internacional. Ellos marcan las pautas internacionalmente y sobre todo para América Latina, ¿no? Que en realidad Claro. en el contexto más ideal somos países en desarrollo, pero en realidad somos países tercermundistas, ¿no? Que lo quieran cubrir con esa tela de países en desarrollo, ya nadie se traga ese cuento, somos países tercermundistas, ¿no? Entre comillas, en vías de desarrollo, y pues está dirigida la educación desde esas grandes esferas. Y si nos vamos desde ese punto, ¿quién dirige el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la ONU, la OTAN y todo? Estados Unidos, porque ellos son los que aportan más dinero a cada una de de estos organismos. Y por otro lado, pues hay había una premisa, mientras estuve haciendo los ensayos, que decía, ¿no? La educación como tal, de manera originaria, ha sido global, ¿no? Ha sido globalizada desde su forma natural, originaria, es decir, nosotros nos empapamos con todo el conocimiento que venía de Europa, el Renacimiento y viceversa, ¿no? Ellos también se han empapado con cosas de nuestra cultura, idiosincrasia, conocimiento, etcétera, que hemos creado nosotros. En realidad, creo que la globalización no la podemos satanizar, tampoco la podemos santificar, pero lo real es que desde un punto originario la educación siempre ha estado globalizada, que ahora se haya viciado, se haya entrelazado con el neoliberalismo, entonces ahí es cuando entramos en otra situación, todo lo que hablaba usted hoy en clase, en cómo puedes diferenciarlo o nutrirlo. También hay otro punto de vista, ¿no? Sí hay ventajas en el neoliberalismo, pero solo para países como los que decía usted, ¿no? Países que están preparados para la neoliberalización o que son países de primer mundo, que incluso su economía puede soportar el neoliberalismo, porque ya vimos lo que pasó con Argentina. Entonces, Argentina tampoco aguantó el neoliberalismo, o sea, lo reventó. Entonces, creo que también es un punto delgado en donde los países en vías de desarrollo o entre comillas tercermundistas no estamos preparados para soportar el neoliberalismo y lo que hace es reventar nuestras instituciones, privatizarlas, dejarnos sin nada al pueblo y todo para la gente que está en el poder, ¿no? Eso es por un lado. Y por otro lado, tenemos que encontrar el punto como la línea delgada del nacionalismo, porque si bien nos puede beneficiar, también se puede volver una bola de nieve entre el nacionalsocialismo, ¿no? Y llegar al extremo. Entonces, ahí es también donde tenemos que marcar esa línea delgada. Yo
Yo, cuando empezó López Obrador su gobierno, yo solo dije, hay que darle el beneficio de la duda, pero nos estamos dando cuenta con el tiempo que ese beneficio de la duda nos está dando cubetadas de agua fría, cachetadas con guante así ni blanco, de ahora qué está pasando. No sé si el poder es demasiado o realmente ya es una situación que está desbordado, ¿no? Es todo, más. Claro, gracias, maestro Carmen. ¿Qué pasó, maestro Víctor? Dígame. No, es lo que comentaba usted ahorita en relación a lo que es el nacionalismo y la globalización. ¿Hasta qué punto López Obrador llegó con el porcentaje de apoyo con el que llegó? Porque se creía o se pensaba que era un presidente nacionalista o con ideas nacionalistas que con sus ofrecimientos iba a proteger al pueblo de lo que la globalización pretende en el aspecto de que la globalización en un momento dado puede obedecer intereses externos o intereses de gente en el poder. Cuando yo pueblo, elijo a un presidente que con su poder me va a proteger de estos peligros que tengo, y me doy cuenta que en el transcurso de su mandato no es así, lo que estoy teniendo es una decepción tremenda. Y esto donde considero que puede desembocar primariamente es en las elecciones que nos toca a mediados de año, porque ¿cuántos no votaron por Morena únicamente, vamos, por Morena del Congreso únicamente para apoyar a López Obrador? Muchos ni siquiera sabían quiénes eran los candidatos, pero simplemente como yo voy a apoyar el proyecto de López Obrador y como López Obrador necesita el apoyo del Congreso, yo voy a votar por ti, candidato de Morena. ¿Qué es lo que está pasando? Que está viniendo una decepción, una decepción de ese voto, de esa creencia, de esa confianza, como decía la profesora Villanueva hace un momento, de ese vamos a darte el beneficio de la duda, y estamos viendo que estás causando una gran decepción, que con con el apoyo que tienes del Congreso que nosotros te dimos para que nos protegieras, lo estás tomando, o muchos lo interpretan como abuso. Un ejemplo simple y sencillo fue la desaparición de guarderías. Vamos, no puedes decirme desde un punto de vista como presidente, voy a desaparecer las guarderías porque son manejadas con corrupción. Entonces, vamos, ese no es el punto, vaya. Mejor, ¿sabes qué? Agarras a las personas que son corruptas, las encarcelas y sigues manteniendo el programa de guarderías, porque el perjuicio que ha causado ha sido mayor que el beneficio que pretendió darse. Entonces, yo considero que si bien es cierto, López Obrador es un presidente nacionalista, desgraciadamente la falla o la decepción que él ha causado podría ser contraproducente para su sexenio. Ese sería mi comentario. Sí, así es, nuestro Víctor. Sí, estoy de acuerdo. O sea, es que tampoco se trata de llegar y quitar programas a rajatabla, ¿no? Y es lo que debatíamos, creo que en otras clases. O sea, no es de nada de este sexenio sirve. Espérate, a ver qué sí sirvió. Deja lo que sirvió. Lo que no sirvió, pues lo mejoramos, lo renovamos o vemos qué hacemos, pero tampoco llegues a cortar a rajatabla. O sea, es verdad, a lo mejor todos los fideicomisos no estaban tan mal enfocados, ¿no? A lo mejor algunos sí, pero ahí se requería como que de alguna auditoría, no sé si fue la inexperiencia, que eran nuevos, que iban llegando, pues no lo sé, pero pues sí, o sea, como lo vuelvo a repetir, ha habido claroscuros, ha habido cosas que quizá a lo mejor sí nos han representado como que una mayor participación ciudadana, una mejor democracia, mayor inclusión, escuchar más la voz del pueblo, pero otras cosas así como que también como tiene todo el poder, llega y por decreto presidencial dice, no, pues se hace esto, ¿no? Se hace esto y pues, punto. Aunque con cifras se les demuestra, o sea, que es que no va, o sea, no es viable, no es rentable, esto, ¿no? No, pues es que ya está, fue mi promesa, sí, pero hay que ver, o sea, entonces,
Pues bueno, sí, efectivamente, pero ¿saben qué es lo más triste, maestros? Que las nuevas generaciones, yo me di cuenta que no están politizadas, o no les importa, y son las que van a elegir, y pueden elegir a lo mejor peor, ¿no? Porque no es como dijeron que estemos mejor con Obrador, o estaríamos mejor con Obrador, como decían los esposos de campaña, pero tampoco estamos como que tan peor y tan, así tan, ya el país se perdió, ¿no? Creo que todavía estamos a tiempo de corregir, pero no sé si la corrección venga votando por los de la Alianza por México. Yo ahí tengo mis dudas todavía. Mande, maestra Carmen. Son dos cuestiones, maestro. La primera es el hecho de que cada sexenio se hacen propuestas o políticas económicas, educativas, fiscales similares, pero se quedan en el ideal, ¿no? Y a la hora de implementarlas, la estrategia es incorrecta. Y es cuando ya no tenemos como la eficiencia de ese tipo de políticas. De que ahora cada sexenio le dan a los estudiantes, a los chicos, a la juventud le dan becas. ¿Qué seguimiento se hace de eso? ¿Qué estrategia se lleva a cabo? ¿Cómo te das cuenta que realmente es productivo, no? Entonces, ese es por un lado. Por otro lado, tengo una pregunta, ¿no? Desde hace ya un tiempo mi pregunta es, los adolescentes, los jóvenes adultos de ahora, ¿realmente saben luchar? ¿Realmente tienen esa conciencia de lo que está pasando en su realidad? ¿Luchan? Porque yo me acuerdo de la primavera árabe, pero en América Latina actualmente, ¿los jóvenes luchan? Pocos, yo creo que pocos. Vuelvo a repetir, no están politizados y no es lo mismo decir estar adoctrinado. ¿Por qué? Porque la política viene de organizar a la ciudad, organizar al pueblo para ver cómo nos ponemos de acuerdo y para ver cómo llegamos a un consenso que nos beneficie a la colectividad o que nos haga llegar a la meta o a la cobertura de nuestras necesidades, ¿no? Pero, pues, por ejemplo, en el caso de la compra de voto, antes se fue modernizando, una torta y un tamal, luego una tarjeta electrónica, y ahora qué, con un Xbox, con un celular, voy a comprar, o sea, el voto también ya es más caro, ¿no? Entonces, ahí, pero según yo lo que he visto, o la voluntad que vi en mis estudiantes ahora que di ética, política, democracia y participación ciudadana, fueron muy pocos. Muchos me dijeron, es que la política no me interesa, es que no me interesa lo de los partidos, no, es que la política va más allá de los partidos, o sea, la política empieza en tu casa, con los acuerdos, con las normas, con los convenios, con el respeto a los principios, ahí empieza. Entonces, no creo, a muchos esta pandemia los está rebasando. Muchos con esta pandemia han intentado suicidarse, han desertado de la escuela, han dejado la escuela y preferido ponerse a trabajar. Y es la misma situación, ¿no? Es la misma situación, o sea, hubo otros países desarrollados que te dijeron, quédate en casa, pero te doy un apoyo económico. Y va a durar nada más tanto tiempo, cuarentena. Pero esta bendita cuarentena se convirtió ya, vamos para un año ya, esto empezó en marzo, vamos para un año, entonces, pero también es por la falta de conciencia, la falta de responsabilidad, el que la sociedad mexicana se la tome en serio, ¿no? Eso también es politizar. A ver, un virus, una bacteria se va con antibiótico, un virus te mata y se queda como huésped en tu cuerpo. Si no entiendes eso, digo, pues ya. O sea, si no entiendes que lo más importante es que oxigenes, que respires, si no entiendes que un virus como el coronavirus ataca una enfermedad que ya traías crónica degenerativa y la empeora y te mata lentamente, pues ya estamos muy cañones como sociedad, maestro, o sea, porque es precisamente los adolescentes, los jóvenes, que no están politizados, no están educados de manera correcta, que andan en las calles, que andan haciendo sus fiestas, que andan a diestra y siniestra del tingo al tango, llegan a las casas y contagian a los de mediana edad, a los de mayor edad, y empiezan los decesos. Entonces, no hay esa conciencia política o social, por eso la importancia de los círculos de estudio, ¿no?
saber cuáles son los modos de producción, los modelos económicos, los sistemas de gobierno, ¿no? Y ver cómo te afecta, ¿no? Por ejemplo, yo les digo, yo simplemente con que les diga esto, a ver, joven, ¿qué pasó? Este gobierno te da becas, ajá, pero no te pide una auditoría o una evaluación de qué hiciste con la beca, o un promedio mínimo para darte el derecho a la beca. ¿Qué pasa si llegara otro proyecto político que te ofreciera lo mismo o más incluso en cuanto a dinero, pero te pidiera resultados? No, pues mejor me quedo con este. Ah, entonces no tienes responsabilidad, no tienes compromiso, no valoras que las becas están saliendo de nuestros impuestos, de los mexicanos, de tus padres, de tus maestros, de los obreros, de los trabajadores, y que debes de darle un uso digno, un uso adecuado. Y ahí es donde empiezan los sistemas populistas, paternalistas y todo eso, ¿no? Por eso hay que politizar a la gente, o al menos yo traté. ¿Para cuándo las becas? Para cuando saques 10. No, eso no. Ok, bueno, gánatela primero. Y ahí te va a llegar. No, es que ya se tardaron. Entonces, falta eso, maestros y maestras, politizar a las nuevas generaciones. Y es a lo que los invito. No a adoctrinar ni a fanatizar, a politizar. Analizar todos los puntos, corrientes políticas, económicas de una sociedad, como lo hicimos ahorita, bueno, con la clase pasada, que es el modelo de estado de bienestar, que es el modelo neoliberal, que es el modelo de liberalismo económico, y ahora sí, a partir de ahí ya, ¿realmente hay una libertad económica o nos imponen el neoliberalismo y la globalización a rajatabla, que pues ya lo vimos, ¿no? O sea, yo sabía que cuando llegara este señor no iba a ser ni populista, ni socialista, ni comunista, ni nada de eso, si no, no lo hubieran dejado de llegar. Claro que tuvo que negociar, por supuesto que negoció. El momento de la negociación se dio cuando el PAN empezó a infiltrar Morena y Tatiana Cloutier fue la principal vocera del proyecto político de Morena y López Obrador. Desde ahí dije, no, este canijo va a conciliar con los empresarios. Va a conciliar con los empresarios. No va a dar tantas concesiones. O va a dar concesiones. Y ahí es donde se empieza a analizar el asunto, ¿no? Ahorita Tatiana Cloutier es la secretaria de Economía. Mucha gente dijo que no, que ella es, ¿qué? Filósofa, literaria o algo. Creo que sí estudió una licenciatura o maestría en Administración de Empresas en TEC de Monterrey, ¿no? Entonces, ahí es donde tú dices, a ver. Sacas por un lado a los priistas y tamitas, ¿no? Sacas por un lado a los priistas y tamitas y por otro lado está siendo democrático al meter un itamita, uno del TEC, uno de una universidad privada, del Valle, Ibero, y más en general a UNAM, UAM, politécnicos, o serías más radical si metieras a puros funcionarios públicos egresados de escuelas públicas. O sea, ahí es donde se tiene que hacer el análisis, ¿no? Por eso, más allá de la calidad, tenemos que ver la educación continua o formación integral funcional, para que no importa de qué institución pública o privada sea el funcionario público en cierto departamento, sector o secretaría, tengamos la garantía de que tiene ética, tiene valores, tiene moral, tiene una formación integral de una pieza y también tiene la preparación científica, tecnológica, profesional para darnos un buen servicio como servidor público. No sé si contesté su pregunta, maestra Carmen. Sí, maestro, gracias. No, ¿de qué, maestra Carmen? Bueno, ahorita en un ratito le subo la tarea y ya que esté ahí para el lunes, para que si la revisa la licenciada Michelle, ya vea, ¿no? Que ya se está cumpliendo la política educativa de la institución. Bueno, pues muchas gracias por haberse conectado. Nos vemos, que estén muy bien. Síganse cuidando porque esto está duro todavía. Creo que ya llegamos a los 140, 150 decesos y eso ya es decir bastante. Gracias, maestro, que tenga